Pasó 20 años luchando contra monstruos y salvando otro mundo. Solo fue utilizado. Su recompensa era por fin volver a casa, pero la tierra que lo esperaba ya no es la que recuerda. Los monstruos surgen de grietas dimensionales, los cazadores mueren a diario y la humanidad apenas comienza su pesadilla. Para todos los demás, este es el fin del mundo. Para el hombre que ya salvó uno antes, es solo un martes cualquiera. Después de 20 años lejos de la Tierra, Lee Hyun-suk se preparó para derrotar al monstruo y por fin salvar el mundo. De entre el humo y la oscuridad, surgieron los brillantes ojos rojos del monstruo. El monstruo se burló de Lee Hyun-suk por sobrevivir al ataque, diciendo que era algo verdaderamente digno de un héroe. Sin embargo, el monstruo le señaló que la santa, el mago y el caballero apenas aguantaban. Lee Hyun-suk contraatacó diciéndole al monstruo que él tampoco se veía muy bien. Enfurecido, el monstruo lo llamó insolente mientras acumulaba una oleada de energía oscura en su mano. El prota se preparó y giró bruscamente, empuñando su arma ante el inminente ataque del monstruo. Al instante siguiente, el prota lanzó un poderoso contraataque, chocando directamente contra el monstruo. Mientras tanto, la santa y sus aliados luchaban por mantener una barrera mágica, cuando la onda expansiva los golpeó. El monstruo los amenazó con que, si no se sometían, los haría pedazos. El monstruo rugió que esa tierra era un reino forjado por sus dientes y garras. El prota se preparó, listo para enfrentar el siguiente ataque del monstruo. Un feroz choque estalló cuando el prota y el monstruo colisionaron en un estallido de energía. Aferrando su arma con fuerza, el prota se preparó para su movimiento decisivo. Con llamas arremolinándose a su alrededor, el prota declaró que era hora de terminar con eso. Una explosión cegadora de llamas estalló cuando el prota desató su ataque a quemarropa. El prota activó su poderosa habilidad, llama de la paradoja, envolviendo la zona en fuego. Con escombros volando por todas partes, el prota impulsó su ataque, abrumando a su oponente. Después de eso se impulsó desde el suelo, abriendo grietas en la tierra bajo sus pies. Su tajo rompió la tierra. El monstruo y el prota cruzaron miradas, cada uno preparándose para el siguiente choque. Con un estallido de fuerza, el monstruo se abalanzó sobre el prota, destrozando el suelo a su alrededor. El prota contraatacó con un poderoso movimiento de su arma, desatando un destello cegador. Al aterrizar con fuerza, el prota se estabilizó con su lanza y apretó los dientes por el dolor. El monstruo se burló diciendo que un ataque tan débil no le dejaría ni un rasguño. En respuesta, el prota repitió las palabras del monstruo, preguntando si su ataque realmente había sido débil. Desató un ataque abrasador con su lanza directamente contra el imponente monstruo. Su ataque fue más que suficiente para acabar con la arrogancia del monstruo. Una enorme explosión de energía estalló cuando el ataque impactó. En medio de las secuelas, un adorno dorado de la corona del monstruo se estrelló contra el suelo. El pecho del monstruo estalló en energía roja mientras el prota se alzaba ante su enorme figura. La criatura admitió que nunca esperó que un humano de este mundo pudiera hacerle frente. El prota declaró una vez más que no era de este mundo. El monstruo tachó sus palabras de tonterías, insistiendo en que su cuerpo algún día sería absorbido por la tierra y se levantaría de nuevo. Con brillantes ojos rojos, el monstruo reaccionó con conmoción e incredulidad. El monstruo se preguntó si estaba siendo borrado, mientras el protagonista señalaba sus problemas para regenerarse. En respuesta, explicó que la llama negra que quemaba al monstruo era su habilidad especial, la llama de la paradoja, que usaba conceptos abstractos como combustible en lugar de oxígeno. Continuó diciendo que, aunque el monstruo había pasado siglos resucitando, esa era había terminado porque lo que ardía ahora era algo diferente. El prota reveló que lo que se estaba consumiendo era la mismísima existencia del monstruo. El monstruo se preguntó si su tiempo había terminado, pero advirtió que el prota nunca sería recordado como el héroe que salvó el mundo. El monstruo reveló que las personas que el protagonista consideraba sus compañeros, en realidad solo estaban esperando que él muriera allí. El prota respondió con calma que ya lo sabía, sorprendiendo a su oponente. La santa le advirtió con urgencia al protagonista que no le creyera al monstruo, pero él comenzó a exponer cómo ella afirmaba amarlo y lo seducía a diario. En verdad, explicó, la santa lo despreciaba por ser un forastero, y su seducción era todo parte de un plan. Su plan era hacer que dudara en atacarla cuando llegara el momento de eliminarlo después de que la subyugación terminara. Solo entonces el protagonista le preguntó a la santa si se equivocaba sobre sus intenciones, pero la santa solo pudo quedarse en silencio, incapaz de negar su acusación. El caballero y el mago no habían sido diferentes. El caballero incluso había recibido un tesoro nacional del emperador para eliminarlo tras la muerte del monstruo. En cuanto al mago, odiaba al prota por oponerse al sistema de esclavitud a pesar de su interés en la experimentación humana. Al final, el prota admitió que sabía de su traición desde hacía 5 años. El monstruo admitió que no podía entender las acciones del protagonista. Señaló que, con el poder que el protagonista usó para acorralarlo, fácilmente podría haber destruido el mundo que lo traicionó. En respuesta, explicó que no lo hizo porque simplemente quería volver a casa. El monstruo reaccionó con incredulidad, repitiendo que el protagonista quería volver a casa. La historia se remonta a hace 20 años en la Tierra, en 2005. El protagonista recuerda ser un oficinista común de 30 años, hasta que una diosa lo transportó a otro mundo y le encomendó salvarlo de los monstruos. Señala que hay muchas historias sobre personas comunes triunfando en otros mundos, pero el mundo al que llegó era diferente. Por el contrario, el otro mundo en el que entró era un desastre, lleno de caos y gritos desesperados de ayuda. Sin importar lo que intentara para volver a la Tierra, la única forma era derrotar a los monstruos y salvar el mundo.
Durante 20 años, el protagonista entrenó sin descanso para luchar contra los monstruos. Dos guardias lo detuvieron en la puerta, advirtiéndole que ni siquiera un héroe podía actuar solo, y preguntándole qué llevaba. El prota les explicó que había rescatado a un niño de la aldea y exigió que lo dejaran entrar. Uno de los guardias se burló diciendo que el niño estaba a punto de morir, y lo llamó un desperdicio de medicina. Se dio cuenta de que este mundo alternativo era lo suficientemente cruel como para abandonar a los heridos. Pero un problema aún más grave estaba a punto de surgir. Un médico frenético ordenó a los demás que sujetaran al paciente para poder amputarle antes de que la infección se propagara, resaltando los niveles medievales de medicina e higiene. El protagonista se dio cuenta de que estaban amputando la pierna de un niño por una simple infección, porque todos los sanadores habían sido movilizados para la batalla, sin dejar a nadie para tratar a los heridos. Alguien llamó al protagonista dirigiéndose a él como «Señor Héroe». Un grupo de clérigos cuestionó cómo el protagonista logró rescatar al niño de los monstruos. Uno de los clérigos declaró que el niño sobrevivió porque un demonio se había arraigado en su interior, anunciando que realizarían el exorcismo ellos mismos, ya que estaban en medio de exorcizar a otros. Un miembro del clero presionó al protagonista para que no fuera en contra de la voluntad de los dioses, insistiendo en que dejara de lado su lástima por la salvación. Esos repugnantes seres de otro mundo, sin concepto de derechos humanos. Después de soportar 20 años en el agonizante otro mundo, el protagonista por fin derrotó al monstruo y salvó el mundo. El protagonista lucía exhausto mientras declaraba que por fin había terminado. Alguien admitió sentir alivio de que el protagonista hubiera descubierto la verdad, pero declaró que no podían dejarlo vivir. Dándose la vuelta, el protagonista preguntó si sabían algo y confesó que de verdad odiaba este mundo. El caballero apretó los dientes con irritación y maldijo por lo bajo. El héroe recibió suficiente daño como para morir en el acto, pero está bien. Aunque ni siquiera puede moverse con facilidad, crearon a un monstruo solo para atrapar a otro monstruo. Alzando la voz, el prota gritó que había completado la misión encomendada y exigió que cumplieran su promesa. A medida que el haz de luz atravesaba el cielo rojo sangre, todos levantaron la vista en estado de shock. Una explosión de luz cegadora estalló desde el cielo, iluminando el campo de batalla debajo. Una voz divina lo elogió por soportar tanto y declaró que había derrotado al monstruo mediante sus arduos esfuerzos. El prota le recordó a la diosa su promesa de que, después de atrapar al monstruo, todas sus experiencias, recuerdos e incluso su alma serían perfectamente preservados. Continuó, recordando que ella había prometido enviarlo de vuelta a la Tierra. Una voz divina cuestionó si de verdad le desagradaba ese mundo, advirtiendo que si regresaba a la Tierra, todos los logros del héroe Lee Hyun-suk quedarían anulados. El prota desestimó la actuación, diciendo que la diosa solo estaba aliviada de que se fuera como prometió, mientras que la voz divina admitió que el mundo ya no necesitaba un monstruo. Una voz divina le preguntó al protagonista si de verdad no se arrepentiría de su decisión. El personaje principal declaró que su único deseo era regresar al mundo que alguna vez conoció. Terminó diciendo que eso era todo lo que quería. La voz divina respondió con un simple «muy bien». Por fin, el protagonista reflexionó que este maldito otro mundo por fin había quedado atrás. Un cegador pilar de luz envolvió al protagonista al comenzar el proceso de transferencia. Una voz divina explicó que, como su cuerpo físico en la Tierra había perecido, su alma sería puesta en un nuevo recipiente. El protagonista preguntó qué cuerpo habitaría. Ella le dijo que no podía explicarlo con detalle, pero que ese cuerpo estaba destinado a un final trágico. Sin embargo, estaba segura de que él podría sobrevivir, y el protagonista decidió que, mientras pudiera volver a la Tierra, no le importaba heredar un destino desagradable. Sin importar lo duro o difícil que fuera su nuevo destino, el protagonista estaba decidido a enfrentarlo. El protagonista creía que cualquier cosa que le esperara, seguramente sería mejor que todo lo que había soportado hasta ahora. Yu-chan estaba acostado en la cama, preguntándose en voz alta si de verdad había vuelto. Año 2025. El héroe Lee Hyun-suk entró en el cuerpo del civil Yu Chan-suk. Apretando el puño, Yu Chan-suk murmuró enfadado sobre esos malditos traidores del otro mundo. Justo cuando empezaba a agradecer no tener que ver más a esos traidores, de repente vio un espejo en la habitación. Al mirarse al espejo, Yu Chan-suk se dio cuenta de que este sería su cuerpo a partir de ahora. Aún de rodillas junto al espejo, Yu Chan-suk se dio cuenta de que de verdad estaba de vuelta. Deleitándose con la sensación, Yu Chan-suk disfrutó del agua limpia y sin contaminar, diciendo que eso era magia de verdad en comparación con lo que hacían los magos. Asombrado por la comodidad, celebró poder crear fuego con solo presionar un botón, feliz de librarse de cortar leña y hacer fogatas. Emocionado, Yu Chan-suk exclamó que esto era exactamente lo que había extrañado. Yu Chan-suk miraba atónito la caja de pollo frito, sin poder creer que fuera real. Con los ojos muy abiertos y babeando un poco, agarró una pieza de pollo, abrumado por la emoción. Mientras comía, Yu Chan-suk exclamó que estaba tan bueno que le saltaban las lágrimas, declarando que así era como sabía la verdadera comida. Con lágrimas corriendo por su rostro, admitió cuánto había extrañado todo esto. Mirando por la ventana, Yu Chan-suk pensó que por fin podría vivir una vida normal, justo cuando una misteriosa luz roja apareció en la ciudad. Yu Chan-suk se dio cuenta de que tenía que adaptarse a la Tierra actual, impactado al descubrir que ya era 2025, pero decidió que no importaba porque el tiempo del otro mundo había coincidido con este. Sin importar lo difícil que fuera adaptarse, creía que nada en la Tierra podría ser más horrendo que lo que había vivido en el otro mundo. Disfrutó la sensación del agua caliente cayendo al instante en la ducha, algo por lo que ya no tendría que esperar jamás. Apreció el lujo del aire frío que salía con solo presionar un botón. Al mirar el cielo claro y brillante, Yu Chan-suk pensó que esto no se parecía en nada a ese asqueroso otro mundo. Yu Chan-suk se preguntó qué debería hacer primero en este año 2025, bromeando con que tal vez empezaría con StarCraft, mientras una figura monstruosa acechaba a sus espaldas. La criatura se abalanzó sobre él con un grito aterrador, pillándolo totalmente desprevenido.
Sorprendido y confundido, exigió saber qué estaba pasando mientras empezaba un anuncio para todos los residentes. Había aparecido una grieta de corrosión en el complejo de apartamentos, dejándolo desconcertado por ese término tan desconocido. Mientras el anuncio instaba a todos a evacuar al refugio subterráneo, se preguntó qué demonios estaba pasando. Después de eso, el protagonista se vio rodeado por criaturas extrañas y sonrientes, que se acercaban por todos lados. Sin dudarlo, Yu-chan salió corriendo de la habitación con los monstruos persiguiéndolo. Corrió a toda velocidad por el pasillo, desesperado por escapar de las aterradoras criaturas que lo acechaban. Mientras los monstruos inundaban el pasillo, Yu-chan-suk se preguntaba frenéticamente qué demonios podrían ser esas cosas. Mientras los monstruos subían corriendo las escaleras, él se escabulló por la ventana para evitarlos. Después de eso, entró trepando y miró a su alrededor. Recuperando el aliento, Yu-chan-suk pensó que por fin había logrado perder a sus perseguidores. Al doblar una esquina, se sorprendió al ver a un niño corriendo por el pasillo, dándose cuenta de que era otra persona. Yu-chan-suk le advirtió al niño que era peligroso, y le dijo que se diera prisa para ir al refugio, pero el chico le preguntó si había visto a dónde fue el monstruo. El niño declaró que iba a matar al monstruo, e invitó a Yu-chan-suk a acompañarlo. Yu-chan-suk miró al niño con incredulidad, y le pidió que repitiera lo que acababa de decir. Se enteró de que la Tierra llevaba 13 años en ese estado, lo que lo dejó muy frustrado. Como el niño se negaba a ir al refugio, no podía dejarlo solo y terminó acompañándolo, e intentó confirmar si estaba entendiendo todo correctamente. Confirmó que una grieta de corrosión es una salida por donde aparecen los monstruos, y nadie sabe cuándo ni dónde surgirán. Yu-chan-suk se sintió frustrado, pensando que había soportado un infierno en vida, solo para regresar a una tierra que también se había convertido en un infierno. Maldijo mentalmente a la diosa, preguntándose si esta situación no era demasiado incluso para ella. El niño le preguntó a Yu-chan-suk por qué no sabía nada de esto, y él respondió que había estado viviendo en Estados Unidos un tiempo. El niño le preguntó cómo había logrado eso. Escuchó que el presidente de los Estados Unidos fue destituido por intentar enviar a su hija a Corea, lo que lo dejó confundido con la conversación. Dudó, y luego cambió de tema preguntándole sobre el cazador que le gustaba, y el niño gritó el nombre de Lee Seon. El niño le explicó que Lee Seon pertenece al gremio Yanabi, es la 10ª del mundo, y que actualmente lucha contra una grieta de corrosión en Chorwon. Aún así, Yu-chan-suk se preguntó cómo un humano normal podía estar luchando contra un monstruo, igual que en el mundo del que él venía, y cuestionó cómo era posible. Admitió que le gustaba especialmente el genial espadón de Lee Seon. Antes de que el niño pudiera terminar de hablar de un video imperdible de Lee Seon, le tapó la boca rápidamente. Frustrado, Yu-chan-suk pensó, maldita sea. Mientras mantenía su mano sobre la boca del niño, que lo miraba confundido, apareció un grupo de 6 monstruos enmascarados, confirmando que la amenaza era aún mayor de lo que parecía al principio. Yu-chan-suk contó rápidamente a 5 monstruos visibles, pero se dio cuenta de que había un sexto escondido. Sintió alivio al ver que su cuerpo actual tenía una fuerza superior a la media, y pensó que podría encargarse de varios enemigos, pero aún así dudó. Yu-chan-suk se preguntó qué hacer con el niño asustado, sabiendo que pasaría algo malo si lo dejaba solo. Sin un arma adecuada, Yu-chan-suk se preguntó cómo se suponía que iba a defenderse. Notó una energía extraña remolinándose en el aire y se preguntó si podría ser maná. Estuvo seguro de que era el mismo maná que había encontrado en el otro mundo. De repente, uno de los monstruos enmascarados fue golpeado, y empezó a salir humo de su cabeza. Un estallido de energía golpeó a los monstruos, haciendo que uno se desintegrara mientras los demás retrocedían conmocionados. Aunque el maná que había acumulado durante 20 años había desaparecido, Yu-chan-suk se dio cuenta de que podía usar el maná presente en el aire. Se dio cuenta de que aún podía usar la llama paradoja, ya que estaba grabada en su alma, aunque la potencia de fuego era un poco decepcionante. Aún así, decidió que esta cantidad de poder debería ser más que suficiente mientras el chico gritaba de asombro. El niño admitió haber sido escéptico al principio, pero quedó impresionado al saber que él tenía una habilidad única, mientras que él solo se alegraba de que el niño no estuviera herido. Recordó que el canal de la Academia de Cazadores decía que confirmar la baja era importante, y echó a correr hacia allí. Entonces el protagonista se concentró en las llamas de la llama paradoja, y le gritó al niño que no saliera hasta que el objetivo estuviera muerto. Le gritó, ¡Niño!, haciendo que éste se quedara paralizado. Mientras su mano ensangrentada golpeaba al monstruo, el protagonista admitió que no sabía de qué iba su video. De pie y de forma protectora, le dijo al niño que probablemente debería dejar de ver esas cosas. ¿Le puede prestar el bastón que lleva en la mano? Yu-chan-suk se paró protectoramente frente al niño mientras el monstruo se cernía sobre ellos, destrozando el suelo con su ataque. Sin dudarlo, Yu-chan-suk se abalanzó hacia adelante, blandiendo el bastón con todas sus fuerzas. El niño lo miró conmocionado y asombrado, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. Mientras el niño preguntaba emocionado si él era un cazador en secreto, Yu-chan-suk solo pudo suspirar con exasperación. Flexionó que, incluso después de volver a la tierra, todavía tenía que soportar el hedor a sangre. Yu-chan-suk apretó los dientes, pensando que, después de soportar tanto sufrimiento, tenía la esperanza de por fin poder descansar. Pero ahora la tierra parecía igual de dura. Se dio cuenta con frustración de que este mundo no era diferente de aquel del que había escapado. Mientras tanto, la multitud se reunió en el refugio, murmurando ansiosamente entre ellos. Yu-chan-suk preguntó si mocosos era ahora el término para los de primaria, mientras que el niño a su lado protestó diciendo que era una forma muy cruel de llamar a los estudiantes de primaria. Una mujer gritó de repente, ¡Jun-sok!, alarmada, atrayendo las miradas de sorpresa de los que estaban cerca. La madre del niño le dio las gracias a Yu-chan-suk por traer a Jun-sok a salvo, y admitió que su hijo a veces era un imprudente. Al notar su ropa de diseñador y sus lujosos pendientes, Yu-chan-suk se dio cuenta de que el niño era en realidad un joven señorito rico.
repente, la habitación tembló y todos se quedaron paralizados. Un enorme puño negro se estrelló contra el suelo, enviando escombros volando por todas partes. La figura monstruosa atravesó el techo, aterrizando en medio de la aterrorizada multitud. El monstruo se lanzó hacia adelante, con las mandíbulas abiertas de par en par, revelando hileras de dientes afilados como cuchillas, y una lengua que daba latigazos. Al desatarse el caos, alguien gritó que el muro exterior del refugio se había derrumbado e instó a todos a correr. El niño llamó a Yu Chan-suk, insistiendo en que esta vez tenían que salir corriendo. Mientras el niño lo llamaba desesperado, Yu Chan-suk pensó para sí mismo que él no estaba pidiendo mucho. Lo único que quería era regresar al mundo que conocía, al hogar que tanto extrañaba. Se preguntó si de verdad había pedido demasiado, mientras se miraba la mano herida. El prota llamó mocoso al niño, lo que provocó que éste se quejara de que lo llamara así. No entendía por qué el niño, cuya familia era rica, quería ser cazador en lugar de vivir a salvo. El niño reveló que había perdido a su padre por culpa de un monstruo. Explicó que una grieta de corrosión apareció en el búnker subterráneo supuestamente seguro, haciéndole dar cuenta de que no había un lugar verdaderamente seguro en la Tierra. El chico admitió que aún no era fuerte, y todavía temía a los monstruos, pero declaró que su objetivo era convertirse en el cazador más fuerte y eliminar todas las grietas de corrosión. Con determinación, el niño gritó que salvaría al mundo, dejando a Yu Chan-suk visiblemente atónito. El protagonista le dijo que podría sonar como un sueño tonto, pero le aseguró al niño que se convertiría en un gran cazador. Sin embargo, Yu Chan-suk añadió que el niño no podría salvar al mundo. Una mujer le dijo apresuradamente a Jun-suk que era hora de irse, mientras el niño protestaba, preocupado de que el hombre todavía estuviera allí. La mujer alejó al niño de un tirón, mientras él miraba hacia atrás en estado de shock. El niño gritó, ¡Señor!, mientras forcejeaba contra el agarre de su madre. Liberando su poderoso maná, el protagonista declaró que él sería quien lo hiciera. Miró al frente, repitiéndose a sí mismo las palabras «salvar al mundo». Yu Chan-suk terminó su pensamiento diciendo que salvar al mundo es un trabajo para alguien que ya lo ha hecho antes. Después de ser invocado a otro mundo y luchar contra monstruos durante 20 años, Yu Chan-suk regresó a la Tierra, pero de inmediato se enfrentó a una grieta de corrosión. Sobrevivió gracias a la experiencia de su vida pasada, e hizo la promesa a un niño de que salvaría al mundo. A pesar de esa promesa, terminó sin hacer nada. Mientras masticaba un bocadillo, el protagonista comentó casualmente que había ganado, y que había sido demasiado fácil. Aunque la gente dice que alguien que salvó al mundo una vez puede volver a hacerlo, se preguntó qué diferencia había realmente. Yu Chan-suk reflexiona que, aunque declaró sus intenciones con confianza frente a todos, su deseo de salvar al mundo se desvaneció rápidamente. Disfrutó de los juegos y la comida abundante con la que solo podía soñar en el otro mundo, junto con la comodidad de un sistema donde todo era posible con un solo toque. Como ya había cazadores encargados de salvar al mundo, Yu Chan-suk consideró mejor pedir comida a domicilio. Al darse cuenta de que ya había gastado toda su liquidación, recordó que el dueño original de este cuerpo, Yu Chan-suk, perdió su trabajo cuando la empresa de logística quebró debido a una grieta de corrosión. Ahora que se había quedado sin liquidación, el protagonista ya había intentado encontrar un nuevo trabajo, pero no vio forma de conseguir uno normal. Debido a las constantes apariciones de grietas de corrosión, la mayoría de las empresas estaban quebrando, así que supuso que era de esperarse. Se preguntó qué se suponía que debía hacer, ya que sobrevivir en la sociedad moderna requería un trabajo, pero nadie parecía estar contratando. Mirando su teléfono, Yu Chan-suk notó un anuncio de reclutamiento de cazadores. Consideró que sí tenía experiencia en esta línea de trabajo, mientras la escena cambia al edificio de la Asociación de Cazadores. Dentro del edificio, una persona anuncia emocionada que será un cazador, mientras que otra le recuerda que solo es la selección de cazadores. Dos hombres comentaron que la prueba de selección se había convertido solo en una formalidad, y ahora cualquiera con una habilidad única era elegido. Uno de ellos observa que todos los candidatos son básicamente iguales, descartándolos como si fueran solo un montón de novatos sin importancia. Mientras la cazadora avanzaba, su colega preguntó, ¿no se volverán demasiado famosos? El otro hombre comenta que, independientemente de eso, este grupo es el mejor hasta ahora. Lee Son es reconocida de repente con asombro mientras alguien exclama, ¿qué demonios? ¡Es Lee Son! Alguien en la multitud grita con incredulidad, reconociendo a Lee Son de Yanabi. Lee Son es presentada como la cazadora número 10 del mundo, afiliada al gremio Yanabi como cazadora asociada. Un grupo de espectadores expresó sorpresa de que Lee Son apareciera, ya que se pensaba que estaba lejos subyugando una grieta de corrosión, y se preguntaban por qué el gremio Yanabi envió a alguien a explorar en persona. Mientras alguien pregunta a quién vinieron a buscar los visitantes, se muestra el perfil de Han Sang-a, revelando sus habilidades como espadachina con electroquinesis. Lee Son comentó que Hansina probablemente podría cargar baterías, mientras que su compañero aclaró que era una candidata a cazadora, no un generador de energía. Ella es experta con su habilidad y probablemente sería útil, aunque Sion no estaba seguro. De repente, su colega gritó que cazar en grietas de corrosión contaba como combate real y los asustó. Señaló que sobresalir en la academia no garantizaba el éxito en combate real, mientras que Hansina le entregó un caramelo en señal de acuerdo. La práctica y el combate real eran completamente diferentes, y a Hansina le tomaría mucho tiempo adaptarse. Mientras la multitud llenaba la arena, un anuncio declaró que la primera pelea comenzaría de inmediato. Lee Son dijo que el líder del equipo también debe saberlo. ¿Pero de verdad está bien que ella esté fuera durante toda una semana? De una forma u otra, tiene que hacer el trabajo que se le asignó. Ahora los futuros cazadores deben aumentar su valor lo suficiente para que ella quiera reclutarlos. Un comentarista, sorprendido por la situación, comenta que el candidato es bastante interesante porque es un civil que nunca asistió a la academia de cazadores. Alguien agarra un arma con fuerza, mientras el comentarista declara que esta situación
explosión no tiene precedentes. Mientras Yu Chan-suk se encuentra en el escenario, el comentarista se pregunta qué clase de agallas debe tener para estar allí. El presentador presenta al candidato Yu Chan-suk a la multitud, mientras él mismo admite que todavía no está acostumbrado al nuevo nombre. El locutor explica que solo se permiten las armas proporcionadas por la asociación y que las lesiones potencialmente mortales están prohibidas en el combate. Yu Chan-suk piensa para sí mismo que, ya que decidió convertirse en cazador, su primer objetivo es salvar este mundo destinado a caer. Al mismo tiempo, su oponente sonríe, mientras Yu Chan-suk añade internamente que también necesita vivir bien y comer bien. Para lograr sus objetivos, debe obtener buenos resultados en este torneo, mientras el locutor llama a ambos candidatos a sus posiciones. De repente, una nueva figura levanta el brazo dramáticamente mientras la atmósfera cambia. El árbitro golpea el puño hacia abajo y grita para que comience el combate. El oponente de Yu Chan-suk se ríe, burlándose de él por ser incapaz de reunir maná. Debe considerar un honor perder contra él. Después de todo, él es el maestro de la lanza invicto de la Academia de Cazadores. El protagonista ni siquiera tenía miedo y se preparó para la batalla. El oponente de Yu Chan-suk se queda en shock cuando su ataque con lanza en llamas es interrumpido repentinamente a mitad de camino. Mirando con incredulidad, el maestro de la lanza se da cuenta de que Yu Chan-suk ha desaparecido de su vista. Apareciendo detrás de su oponente, Yu Chan-suk se burla de él por ser torpe con la lanza. Sin dudarlo, le dio un puñetazo en el estómago a su oponente, dejándolo sin aliento. El protagonista continuó con un poderoso gancho, haciendo que su oponente se tambaleara por el impacto. Usó sus propias manos desnudas en lugar de una lanza, preocupado de poder lastimar demasiado a su oponente de lo contrario. Para él, el otro chico parecía un completo novato, lo que era honestamente impactante para un cazador. Lee Son lo miraba con incredulidad, preguntándose qué le pasaba a ese tipo. Se enteró de que su trabajo anterior era en una empresa de logística, y notó que casi no tenía maná acumulado en su cuerpo. Su colega explicó que generar tanto poder requeriría años de acumulación de maná, así que tal vez solo tuvo suerte. Con esta respuesta, recibió un caramelo de ella. Ella se dio cuenta de que intencionalmente no estaba acumulando maná. Mientras la multitud se preguntaba cómo era posible, el protagonista decidió terminar las cosas de manera decisiva para demostrar sus habilidades. Su oponente retrocedió en shock, incapaz de entender cómo logró tal hazaña. Le aseguró a su oponente que el próximo ataque no sería una herida fatal. El pobre chico quedó aturdido por un golpe inesperado. Cuando el candidato derrotado golpeó el suelo, el sistema anunció a Yu Chan-suk como el ganador. Un grupo de trabajadores discutió el resultado con creciente interés, pero el otro grupo también estaba muy interesado en el personaje principal. Al ver eso, Lee Seon decidió actuar mientras los demás todavía lo estaban evaluando, ansiosa por ver sus verdaderas habilidades. Dejó su asiento, diciendo que necesitaba ver al presidente de la asociación. Yu Chan-suk derrota fácilmente a otro oponente, pensando que, incluso para ser cazadores novatos, son demasiado débiles. Sin importar cuántas peleas tuviera, Yu Chan-suk notó que todos sus oponentes tenían más o menos el mismo nivel. Se preguntó qué diablos les enseñaban realmente en la supuesta academia de cazadores mientras mandaba a volar a otro oponente. Mirando frustrado, se preguntó si no hay ni uno solo decente entre ellos. Después de encontrarle un nuevo oponente al protagonista, algunos empleados en la audiencia comenzaron a discutir. Por fin consiguieron lo que estaban esperando. Ella es muy bonita. Un anuncio presentó a Han Sang-ga como la candidata de la gran final, cuestionando si podría detener la racha del misterioso supernovato. Yu Chan-suk observa a Han Sang-ga y comienza a reconocer sus habilidades, señalando que ella al menos está en un cierto nivel. Han Sang-ga es quien más maná ha reunido de todos los que vio ese día. Ella señala que, a pesar de su progreso, él no tiene nada, y él se pregunta si esa línea genérica también se enseña en la Academia de Cazadores. Han Sang-ga comenta que, como Yu Chan-suk solo está lanzando puñetazos, no debe tener una habilidad única. Aún así, Han Sang-ga advierte que no será amable con él. Yu Chan-suk le agradece con torpeza mientras admite internamente que sí tiene una habilidad única, pero no la está usando por miedo que ella pueda salir lastimada. Han Sang-ga se carga de energía preparándose para atacar. Con la orden de pelear, ambos chocan mientras sus armas y energía colisionan. Han Sang-ga desató un poderoso ataque cargado de relámpagos, pero Yu Chan-suk logró evadirlo en el último momento. Después de esquivar el ataque, Yu Chan-suk aterrizó detrás de su oponente, dejándola atónita por su velocidad. No podía creer que esquivó su relámpago solo con saltar. Yu Chan-suk analizó su técnica, notando que volvió magnéticas la vaina y la espada con electricidad, usando esa fuerza para crear el efecto de un cañón de riel. Él admitió que sus habilidades eran las mejores hasta ahora, pero señaló que había pasado por alto lo más importante. Yu Chan-suk le explicó a Han Sang-ga que estaba demasiado concentrada en atacar rápido y pensar en cuándo golpear. Él reveló que el error de Han Sang-ga fue crear un riel magnético en el aire para acelerar su espada. Explicó que no importaba cuán rápido o poderoso fuera el ataque, nadie recibiría un golpe con una trayectoria tan evidente. Su oponente le replicó de inmediato, diciéndole que no se pusiera arrogante. Cargando hacia adelante con electricidad crepitando a su alrededor, Han Sang-ga gritó que podría vencerlo incluso sin usar esa técnica. El protagonista se burló de su oponente, diciendo que ya había esquivado el ataque más rápido y que este no lo alcanzaría. Cargando hacia adelante con electricidad crepitando a su alrededor, Han Sang-ga se preparó para golpear. Una oleada de energía estalló cuando desató su ataque, llenando el área de luz y fuerza. Notó que se estaba excediendo, forzándose a raspar hasta la última gota de maná. El protagonista se dio cuenta de que si seguía así, su cuerpo iba a quedar destrozado. El prota le dijo a su oponente que era genial, pero sugirió que detuvieran la pelea y que levante la mano izquierda si le duele. Después de eso, un puñetazo increíble aterrizó directo en su estómago. Han Sang-ga hizo una mueca de dolor, apretando los dientes al recibir el impacto. Una poderosa patada envió al oponente del protagonista volando hacia atrás por el suelo. Una poderosa patada aterrizó, enviando a su oponente a estrellarse contra el suelo con un estallido de fuerza. Ella lo miró conmocionada, claramente aturdida por el impacto.
Tausta cayó al suelo. Los espectadores cadearon con incredulidad, al darse cuenta de que alguien acababa de aplastar a Han Sang-a, la mejor estudiante de la academia. Yu Chan-suk reflexionó que aunque Han Sang-a era más hábil que los demás, su dependencia del maná la había dejado falta de entrenamiento físico. Yu Chan-suk se sorprendió al ver a Han Sang-a mostrando signos de levantarse tras su derrota. Una mano se levantó lentamente del suelo, respondiendo a la instrucción anterior. Han Sang-a, tirada en el suelo de la arena, levantó la mano temblorosamente mientras un árbitro se arrodillaba junto a ella. El protagonista estaba asombrado. Le dijo que la levantara, y realmente lo hizo. Cuando terminó el combate, Yu Chan-suk se alejó mientras el personal se reunía alrededor de Han Sang-a en el suelo de la arena. Alguien susurró urgentemente al oído del locutor, provocando que gritara en estado de shock. El locutor pidió la atención de todos y declaró que el horario del torneo había cambiado. Un anuncio declara a Yu Chan-suk como el ganador y le indica que tome un breve descanso, dejándolo confundido sobre el estado de la competencia. El anuncio continúa, revelando que Yu Chan-suk y una cazadora activa tendrán pronto un combate especial, causando sorpresa en la arena. La transmisión explica que el combate fue organizado con un permiso especial del presidente de la asociación y pide el apoyo del público, mientras dos oficiales reaccionan nerviosos. Yu Chan-suk se dio cuenta de que la identidad de su oponente ya había sido revelada al público, y a juzgar por sus reacciones, la retadora debía ser una cazadora extremadamente hábil. Se preguntó si el combate especial significaba que ella había intervenido personalmente para probar sus habilidades, notando que situaciones como esta eran iguales tanto en aquel mundo como en la Tierra. Una voz se dirigió directamente a él, confirmando su nombre como Yu Chan-suk. La misma voz se disculpó por aparecer sin previo aviso, y le explicó que no había otra forma de verificar sus habilidades. Su oponente se presentó como Lee Son de Yanabi, de pie con confianza junto a su enorme espada. Lee Son comentó que el escenario le había quedado pequeño a Yu Chan-suk hasta el momento, y lo desafió a un combate. Lee Son le dijo a Yu Chan-suk que podía negarse si el desafío era demasiado, mientras él le reconocía mentalmente como la cazadora de rango 10 del mundo. Evaluó el aura abrumadora y la compostura de Lee Son, dándose cuenta de que era una verdadera profesional y que sería difícil enfrentarla incluso con una lanza en su cuerpo actual. Pero a pesar de las probabilidades, Yu Chan-suk sonrió con anticipación. Aceptó comenzar el combate de inmediato, sorprendiendo al árbitro. El protagonista admitió que no había gastado mucha resistencia hasta ahora, y pensó que podría ser capaz de descifrar su estrategia. Mientras Han Sang-a era retirada en camilla, Yu Chan-suk decidió que si de todos modos tenía que pelear con Lee Son, lo mejor sería conseguir el mejor resultado posible en el torneo. Su monólogo interno continuó, concluyendo que Lee Son era la oponente perfecta para ese objetivo. Yu Chan-suk se prepara para el desafío, preguntándose si debería aumentar su valor. Mientras tanto, el público y el personal reaccionaron con sorpresa a medida que aumentaba la tensión en la arena. Su oponente balanceó su arma hacia abajo con una fuerza increíble, apuntando directamente hacia él. Él bloqueó el ataque justo a tiempo, apretando los dientes mientras el impacto hacía volar chispas. Con incredulidad, el protagonista se preguntó cómo el cuerpo de una mujer podía poseer tanto poder. Ella intensificó su asalto, obligándolo a defenderse de otro poderoso golpe. El choque los envió volando hacia atrás por la arena, mientras la multitud miraba en estado de shock. Lee Son se dio cuenta de que su velocidad había disminuido considerablemente en comparación con el principio de la pelea. Yu Chan-suk maldijo mentalmente. No era falta de aperturas, sino que su cuerpo no tenía la capacidad física para aprovecharlas. Lee Son comentó que esperaba un buen calentamiento, pero preguntó si Yu Chan-suk ya estaba cansado, admitiendo que no esperaba que durara 30 minutos. Luego declaró que se lo pondría fácil, mientras balanceaba su enorme espada. Al mismo tiempo, Yu Chan-suk nota que prácticamente no tiene maná almacenado. Se dio cuenta de que no había mucho maná en la atmósfera del que pudiera extraer. Como no le quedaba otra opción, decidió usar su movimiento especial. Con determinación, el protagonista activó su llama de la paradoja. Se lanzó hacia adelante, destrozando el suelo al chocar con su oponente. Lee Son lo observó cargar a través de los escombros, acortando la distancia en un instante. Estaba segura de haber golpeado con la fuerza suficiente para que él no pudiera esquivarlo, pero él la enfrentó con calma, lo que la llevó a preguntar qué era esa llama negra que lo rodeaba. El protagonista reveló el nombre de su poder, llama de la paradoja. Era la habilidad en la que siempre había confiado antes de regresar a la Tierra, y el poder en el que más creía, tal como lo demostraba su ropa intacta. Esta llama negra no podía quemar materia como el fuego normal. Yu Chan-suk explica que cada una de sus llamas arde utilizando conceptos abstractos, que él designa como combustible. Nota que con su rendimiento actual, no puede quemar conceptos con puntos de ignición altos como el ego, los recuerdos o la razón, así que elige un concepto diferente para quemar. Lee Son se abalanzó y le preguntó a Yu Chan-suk si se había vuelto más rápido. Yu Chan-suk activa su habilidad para quemar el concepto de la fatiga, desatando un poderoso ataque. Lee Son reaccionó asombrada, preguntando si realmente se había recuperado en tan poco tiempo. Lee Son lanzó un poderoso ataque descendente, que Yu Chan-suk bloqueó con su arma mientras los escombros volaban a su alrededor. Ella nota que la concentración de maná en el aire sigue fluctuando aunque los ajustes de la arena no han cambiado. Yu Chan-suk explicó que, así como el fuego libera calor cuando quema materia, la llama de la paradoja libera maná cuando quema conceptos abstractos. Escribe cómo usa el maná para encender la llama de la paradoja, que luego quema su fatiga para generar aún más maná. El proceso forma un ciclo sin fin. Yu Chan-suk explicó
explicó que su especialidad era la resistencia mientras se enfrentaba a su oponente. Lee Seong golpeó el suelo con una fuerza tremenda, haciendo que los escombros volaran por todas partes. Ella lo miró con furia y le exigió saber si planeaba seguir con eso. Yu Chan-suk compara su enfoque con alguien que se aferra a la pierna de otro y se niega a soltarla. Él revela que su verdadera especialidad es la guerra de desgaste, afirmando con confianza que todavía puede seguir. Yu Chan-suk sonrió y preguntó si le gustaban los chicos que no saben cuándo rendirse. Mujer respondió con frialdad que los odiaba absolutamente. Cuando un árbol se quema, solo quedan cenizas, y las cenizas que ya se han quemado no pueden volver a arder. Del mismo modo, la llama de la paradoja deja un residuo. Si todo se quema hasta que solo queden cenizas, ese será el momento en el que la llama de la paradoja desaparezca. Después de un rato, ella declaró: 4 horas y 17 minutos. La cazadora Lee Seong se paró sobre Yu Chan-suk preguntándole si quería continuar después de aguantar tanto tiempo, mientras él suplicaba piedad. Un anuncio declaró que con la rendición de Yu Chan-suk, la cazadora Lee Seong era la ganadora. 2 hombres de traje reaccionaron en estado de shock al ver una paleta, exclamando al respecto. Lee Seong entregó una paleta y mencionó que su tarjeta de presentación estaba incluida como recompensa por su arduo trabajo. La tarjeta de presentación revelaba la afiliación de Lee Seong como cazadora asociada con el equipo 3 de Yanabi LLC. Le dijo que hablarían de los detalles más tarde, y que por ahora, simplemente la llamara. El anuncio declaró el final de las pruebas de selección de cazadores, y llamó al ganador, Yu Chan-suk, al escenario, mientras él se preguntaba si Yanabi era una agencia de cazadores. Después de un rato, mordió la paleta, rompiéndola con sus dientes. Yu Chan-suk se maravilló de cómo su teléfono inteligente ahora contenía una licencia de cazador, y ofrecía tantas funciones avanzadas en comparación con el pasado. Después de notar que el dispositivo realmente tenía de todo, alguien se dirigió a Yu Chan-suk, confirmando su identidad como cazador. Un hombre grande y musculoso saludó a Yu Chan-suk, comentando que se veía mucho mejor en persona que en cámara. Yu Chan-suk notó lo alto que era el hombre y le preguntó su identidad, después de lo cual el hombre le ofreció su tarjeta de presentación. La tarjeta de presentación reveló que el nombre del hombre era Jun Sung-hyun, un cazador socio del gremio T-Back, quien invitó a Yu Chan-suk a unirse a su equipo. Yu Chan-suk pensó que brillaría si ganaba suficiente experiencia bajo su mando, y creyó que parecía sincero, pero ella fue la primera en ofrecer su cooperación. Pensó para sí mismo que tenía un compromiso previo y no podía dar una respuesta firme aún, decidiendo pensarlo un poco más. El hombre se rió y preguntó si el protagonista pensaba que le exigiría una respuesta de inmediato. De repente, le puso una mano en el hombro y empezó a hablar. Acercándose, el hombre le advirtió que pensara bien las cosas, tras lo cual se despidió con la mano y le dijo que lo vería por ahí, mientras el protagonista permaneció en silencio. Decidió que definitivamente iba a ignorar a Tae-baek. Lee Seong respondió a la llamada y Yu Chan-suk le preguntó a dónde debía ir. Ella le dijo que estaba en la cabaña del segundo piso del edificio de la Asociación de Cazadores y que le enviaría la ubicación. Él miró hacia arriba al cartel de la cabaña, repitiendo el nombre con sorpresa. Un alegre miembro del personal lo saludó con una cálida bienvenida a la cabaña. Lee Seong lo saludó por llegar temprano y lo invitó a tomar asiento. Mientras él entraba al café, comentó sobre su inusual nombre, y ella le preguntó si había pasado algo. Él explicó que alguien había intentado reclutarlo para un gremio, describiendo a la persona como un tipo realmente enorme. Ella identificó al reclutador como Jun Sung-hyun de Tae-baek, señalando que su interés habría desanimado a otros gremios de hacer ofertas. Él señaló que la misma lógica debería aplicarse también a Yanabi. Ella aclaró que no tenía ninguna intención de reclutarlo. En cambio, le sugirió que podría trabajar como autónomo sin estar afiliado a un gremio. Explicó que Jun Sung-hyun probablemente iba a ofrecerle un puesto de rango menor. Él preguntó qué era un rango menor y qué significaba ser un cazador socio, lo que le hizo recordar a ella que él no había asistido a la academia de cazadores. Ella le explicó que los cazadores de un gremio suelen clasificarse en menores, mayores o socios. Le detalló que los cazadores menores y mayores pertenecen a equipos liderados por cazadores socios, quienes pueden considerarse como empleados asalariados. Los cazadores socios, por otro lado, tienen acciones en el gremio en lugar de un salario y comparten las ganancias netas como dueños de negocios. Yu Chan-suk comentó que el sistema sonaba exactamente como un bufete de abogados, y Lee Seong añadió que los gremios se inspiraron en ellos. Ella aclara que no es necesario unirse a un gremio o pasar por los rangos menor y mayor para convertirse en un cazador socio. Yu Chan-suk se da cuenta de que si se hace famoso y logra resultados respetables, los gremios automáticamente irán a buscarlo. Ella estuvo de acuerdo con entusiasmo, pero él no lograba entender por qué seguía dándole dulces. Se dio cuenta de que sin contactos ni experiencia, le sería difícil conseguir misiones adecuadas. Ella se ofreció a ayudarlo con eso completamente gratis. El protagonista admitió que no entendía por qué ella llegaría tan lejos por él. Lee Seong explicó que en el futuro, cuando fuera reclutado por un gremio, solo quería que recordara el nombre de Yanabi, dejando claro que lo estaba endeudando. Deslizó un sobre por la mesa, ofreciéndole la opción de echar un vistazo a su contenido o no. Adentro, encontró una solicitud de la ciudad de Incheon sobre la isla de Gyeongdo, donde se había formado una zona de corrosión hace 2 años tras un intento fallido de eliminar una fisura de corrosión. El protagonista aclaró que su tarea no era solo deshacerse de la fisura de corrosión, sino patrullar la isla de Gyeongdo y eliminar cualquier fisura adicional que apareciera. El trabajo comenzaría en un mes con un pago de 5 millones por adelantado y 15 millones adicionales al tener éxito. Dada la naturaleza mortal del trabajo, señaló que la paga no era exactamente buena. Ella le explicó que si le parece injusto, debería volverse más fuerte y hacerse famoso, ya que el dinero fluirá incluso si sus bolsillos están llenos. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Después de un tiempo, Lee Seong llamó a su jefe, y él se preguntó qué clase de tipo era y si de verdad era bueno. Ella le confirmó que su nombre era Yu Chan-suk,
un civil que superó un torneo de armas obligatorias con las manos desnudas. Insistió en que llamarlo nada mal no era apropiado, ya que ella prácticamente le había servido las aperturas en bandeja y aún así duró 4 horas contra ella. Una voz en el teléfono cuestionó si su rendimiento se vio limitado al contener su poder, pero ella insistió en que era una cazadora veterana con 10 años de experiencia. Explicó que su experiencia provenía de sobrevivir en entornos hostiles y admitió que debería haberlo superado fácilmente, pero durar 4 horas fue extraordinario. Mirando por la ventana, pensó que incluso si renaciera nunca se encontraría con otro monstruo como él. A pesar de todos los elogios que recibió, el jefe le recordó que no importaba cuán bien valorado estuviera, seguía habiendo límites. La misión en la isla de Yodong-do solicitaba específicamente cazadores con experiencia previa en misiones. Sus habilidades pueden ser excelentes, pero ¿podrá seguir el ritmo de sus compañeros veteranos? Lee Sion tranquilizó a su jefe diciéndole que no se preocupara por eso, porque lo habían emparejado con alguien confiable. El líder accedió a confiar en su criterio. Se preguntó cómo sería el chico si alguna vez alcanzara su nivel. Ella le advirtió que la respuesta podría no ser agradable. Si Yu Chan-suk llegaba a alcanzar este nivel, las cosas cambiarían. El novato sería capaz de derrotar al jefe también. Un mes antes, un repartidor repite la dirección del apartamento 1506 mientras busca la puerta correcta. Luchando con el peso del paquete, el repartidor se pregunta en voz alta qué podría haber adentro. Después de terminar una entrega, el repartidor revisa la etiqueta del siguiente paquete. Anuncia que ha llegado la siguiente entrega mientras se acerca a la puerta. Yu Chan-suk se sienta frente a un gran estuche y comenta que es increíblemente largo. Tras abrir el estuche, Yu Chan-suk inspecciona la lanza y decide que debería estar bien con una pieza nueva. Presente el elixir, explicando que es una poción que los cazadores usan en emergencias, porque contiene maná condensado para situaciones urgentes. La forma típica de manejar el maná se compara con beber agua de un purificador, pero el elixir permite que ese proceso ocurra mucho más rápido. Sin embargo, el protagonista notó que él usaba el maná de una manera diferente a los demás. Omitió el proceso de almacenamiento y absorbió directamente el maná de la atmósfera, lo que le dio acceso ilimitado al maná en el aire. Además, a medida que absorbía y liberaba maná repetidamente, los canales que atravesaba se fortalecían gradualmente, permitiéndole usar aún más maná. Sin embargo, hasta que esos canales de maná crecieran, solo podía manejar una pequeña cantidad a la vez, lo que dificultaba producir un fuerte impacto rápidamente. Así que decidió almacenar algo de maná por adelantado. Pensó que si entrenaba con el elixir durante aproximadamente un mes, debería poder crecer tanto como necesitaba. Después de un tiempo, en Incheon, en la isla de Gyodong-do, una fila de personas esperaba afuera de un edificio bajo el brillante cielo de la mañana. Alguien levantó un teléfono inteligente mostrando un código CUR para escanear. Un funcionario confirmó la identidad de Yu Chan-suk y lo asignó al escuadrón 8. Un cartel desgastado con el número 8 marcaba el punto de encuentro del escuadrón. Cuando Yu Chan-suk se unía al grupo, los otros miembros del escuadrón murmuraban sobre su paga, sus nervios y si estaban en el lugar correcto. Alguien llama por su nombre a Yu Chan-suk, llamando su atención. Él comentó que su cabello parecía haberse aplacado, y ella explicó que antes solo era electricidad estática. Sang-ah señaló que estaban en el mismo escuadrón y sugirió trabajar juntos durante la misión, pero él cuestionó por qué debería hacerlo. Ella respondió que él era más fuerte que ella y que podía aprender de él. Luego, él bromeó sarcásticamente diciendo que se le caerían los hombros de asombro. Han Sang-ah pregunta en broma si sus hombros se dislocan a menudo y le advierte sobre los peligros para un usuario de lanza, mientras que Yu Chan-suk nota internamente que ella no tiene sentido del humor. Un miembro del personal pide la atención de todos antes de que comience el informe de la misión. Una vez que el escuadrón 8 se ha reunido, el miembro del personal anuncia que el informe de la misión comenzará ahora. El miembro del personal explica que dado que hay cazadores participando por primera vez, también repasará la terminología, lo que hace que Yu Chan-suk se pregunte si lo están señalando. Detalla que las fisuras de corrosión se clasifican desde la clase 1 hasta las no clasificadas, siendo la clase 1 la más peligrosa, y señala que la primera fisura en un área se llama alfa. El miembro del personal afirma que la fisura de corrosión alfa se encuentra actualmente en la iglesia del norte de Insuri, e insta a todos a evitarla ya que las fisuras se vuelven más fuertes con el tiempo. El miembro del personal explica que su misión es patrullar Yugnairi y Yodong-myeon para identificar y eliminar cualquier fisura de corrosión adicional. Uno de los cazadores cuestionó el envío de un escuadrón con un novato en una misión de eliminación. Al llegar, alguien anunció que habían alcanzado la isla de Yodong-do. Los cazadores comentaron que podían sentir la energía escalofriante incluso desde la distancia, como si su sangre se estuviera congelando. Al mismo tiempo, el protagonista pensó para sí mismo que todos los demás estaban siendo demasiado dramáticos. Se le informó al grupo que la situación en la isla estaba siendo reportada a la sala de control en alta mar y que podían contactarlos si necesitaban ayuda. Un mensaje les deseó buena suerte a los cazadores mientras se preparaban para su misión. Uno de los miembros del equipo explicó que necesitarían explorar 2 áreas en el transcurso de una semana. Otro miembro parecía confundido y vacilante. El protagonista sugirió establecer una base en el templo Guayesa y operar desde allí. Uno de los hombres le cuestionó quién era él y preguntó por qué necesitaban ir allí. Yu Chan-suk explica que el templo Guayesa ofrece un punto de vista estratégico y también puede usarse como alojamiento. Algunos cazadores argumentan que hay muchos lugares para quedarse cerca y se preocupan por quedar rodeados si suben la montaña, mientras que Yu Chan-suk desestima sus preocupaciones. Uno de los cazadores se niega a seguir órdenes de un cazador sin experiencia, lo que hace que Yu Chan-suk piense que la gente ilógica existe en todas partes. Alguien sugiere que si no están de acuerdo, simplemente deberían actuar por separado.
Después de eso, se movieron rápidamente por el bosque. Yu Chan-suk se pregunta quién es el cazador desconocido, notando que su maná es ligeramente superior al de Han Sang. Yu Chan-suk le pregunta a Kim Min-jae por qué decidió seguirlos. Kim Min-jae explica que le preocupaba dejar que dos novatos actuaran por su cuenta, lo que lleva a Yu Chan-suk a agradecerle su consideración y pensar que al menos una persona aquí es decente. Pero de repente el protagonista se detiene en seco, y levantando la mano, les dice a sus aliados que se detengan. Yu Chan-suk le indica en voz baja a Kim Min-jae que eche un vistazo al otro lado. Kim Min-jae mira nerviosamente por la esquina para ver qué hay más adelante. Un gran grupo de criaturas monstruosas se reúne en el claro del bosque, bloqueando el camino del grupo. Kim Min-jae sugiere con ansiedad que tomen un desvío, advirtiendo que hay al menos 50 enemigos más adelante. El protagonista le dijo que se calmara y le preguntó cuál era su habilidad única, lo que provocó sorpresa ante la idea de luchar contra los monstruos. Presionando más, insistió en que es natural que un cazador luche contra las criaturas de corrosión, y repitió su pregunta sobre su habilidad única. Kim Min-jae reveló con vacilación que su habilidad eran las llamas. La bola de fuego era la habilidad en la que más confiaba. El protagonista le indicó que atacara primero su señal, dejándolo conmocionado por la petición. Han Sang-ga preguntó cuál sería su papel, y el chico se sorprendió. ¿Acaso ella estaba confabulada con él? Kim Min-jae protesta diciendo que es imprudente enfrentarse a 50 enemigos siendo solo 3, especialmente porque esta es su primera misión. Mientras Kim Min-jae sugiere llamar por radio a los otros cazadores, el protagonista señala que no llegarán a tiempo. El protagonista explica que a diferencia de su grupo, que partió directamente del templo Wayesa, los otros cazadores están buscando a lo largo de la costa. Continúa diciendo que llamar por radio a los demás es arriesgado porque no hay garantía de que alguien llegue, y si los monstruos se dispersan, podrían amenazar a los otros cazadores. Al darse cuenta de la lógica, Kim Min-jae admite en silencio que el protagonista tiene razón. El protagonista explica que, incluso si un cazador está cerca, es posible que no acuda de inmediato debido al conflicto anterior. Concluye que tienen que manejar la situación ellos mismos, y dada su desventaja, la mejor opción es lanzar un ataque sorpresa. Como no hay tiempo que perder, el protagonista esboza rápidamente el plan. Kim Min-jae atacará el centro con una bola de fuego mientras él bloquea los flancos. Kim Min-jae acepta el plan, maravillándose internamente por lo detallada que es la estrategia, y preguntándose cómo el protagonista puede tener tanta experiencia. Mientras tanto, un grupo de criaturas monstruosas se reúne, aparentemente ajenas al plan que se ha tramado contra ellas. Kim Min-jae lanza un ataque de bola de fuego y grita para que los demás actúen ahora. Una enorme explosión estalla cuando la bola de fuego alcanza su objetivo. Kim Min-jae advierte que necesita un momento antes de disparar otra bola de fuego, y el protagonista le dice que dispare en cuanto esté listo. Kim Min-jae responde con determinación, confirmando que lo ha entendido. El protagonista piensa para sí mismo, que siempre prioriza la eficiencia en la batalla. El protagonista se mueve velozmente por el campo de batalla, reflexionando en que dividir los roles es esencial para lograr la máxima eficiencia. Uno de los monstruos suelta un rugido preparándose para atacar, con ojos brillantes y colmillos al descubierto, hasta que la próxima bola de fuego esté lista. El protagonista decide encargarse de los monstruos restantes para mantenerlos alejados de Kim Min-jae. Reconoce que no puede bloquear a todos los monstruos por sí solo mientras los enemigos se acercan. Por esa razón, concluye una vez más que la división de roles es importante. Han Sang-ha desató un poderoso golpe de espada, enviando a varios monstruos a volar hacia atrás con un estallido de energía. Tras su ataque, Han Sang-ha hizo una pausa para recuperar el aliento, rodeado de energía crepitante. Una voz resonó a través de las llamas, anunciándole a Chan-suk que estaban listos. Yu Chan-suk respondió con determinación, prometiendo quitarse del camino y diciéndoles que dispararan. Kim Min-jae desató un ataque de fuego masivo, envolviendo el área en llamas al golpear desde arriba. Una tremenda explosión estalló en el bosque, enviando escombros y llamas en todas direcciones. El protagonista gritó que los mataran a todo. El humo y el polvo se elevaron hacia los árboles, mientras las secuelas de la explosión se asentaban sobre la zona. Yu Chan-suk se quedó en silencio con su arma, contemplando la destrucción que había quedado atrás. El protagonista empezó a decir que todos habían hecho un buen trabajo, pero su voz se fue apagando a mitad de la frase. Su aliado le apuntó con un arma, y él se puso muy nervioso por ello. Pero Min-jae sonrió torpemente, y le pidió que se hiciera a un lado, mientras él creía que estaba a punto de dispararle. Después de eso, disparó el arma contra el monstruo. Han Sang-ga preguntó si Kim Min-jae estaba implantando un microchip, y él explicó que después de la misión, un chatarrero contratado recogería los cuerpos. Cuando Yu Chan-suk preguntó por el chatarrero, Kim Min-jae aclaró que recuperar los subproductos de los cadáveres era difícil, porque eran voluminosos y pesados. Kim Min-jae explicó que si marcaban los cuerpos con chips, los chatarreros llegarían después de la misión para recoger cualquier cosa de valor. Continuó diciendo que los chatarreros tasan los objetos, los venden, dividen las ganancias y devuelven el resto al cazador que implantó el chip tras cobrar su comisión. Yu Chan-suk preguntó si los chatarreros eran de fiar, y Kim Min-jae respondió que es importante encontrar uno confiable y firmar un contrato. Kim Min-jae elogió a Yu Chan-suk por su desempeño, asombrado de que los tres hubieran logrado encargarse de 50 enemigos juntos. De repente, un enemigo monstruoso se estrelló desde arriba, obligando a Yu Chan-suk y a Kim Min-jae a prepararse para el impacto. Después de ser empujado hacia atrás, el protagonista preguntó rápidamente si todos estaban bien. Mientras se reagrupaba, Min-jae exigió saber qué estaba pasando ahora. El protagonista miró hacia adelante y comentó que parecía que algo se acercaba. Apareció una figura monstruosa y el protagonista le identificó como una especie de jefe intermedio. Al ver la amenaza, murmuró frustrado: «Maldita sea».
Yu Chan-suk se preguntó si esta figura monstruosa era el líder de las criaturas a las que se habían enfrentado antes. Al darse cuenta del inmenso maná que irradiaba el enemigo, Yu Chan-suk declaró que él se encargaría solo y les dijo a los demás que no interfirieran. Kim Min-jae sugirió que si el monstruo iba tras su grupo, los otros dos no podrían escapar, por lo que debían ganar tiempo con un ataque en pinza, retroceder e informar de la situación. Yu Chan-suk les gritó a sus aliados que dejaran de hablar y retrocedieran, advirtiéndoles que no se arriesgaran a acabar en una bolsa para cadáveres. Estas duras palabras los sacudieron y los devolvieron a la realidad. Yu Chan-suk decidió que era mejor manejar la pelea solo, para poder usar la llama de la paradoja sin preocuparse por el fuego amigo. Desafió al monstruo directamente, provocándolo para que lo atacara. Mientras tanto, sus compañeros se preguntaban si debían ayudar, pensando que parecía estar en apuros, pero Sanga insistió en que no había necesidad, explicando que aunque pareciera que Yu Chan-suk estaba siendo acorralado, no era cierto. Mientras tanto, Yu Chan-suk continuó su asalto contra el monstruo, logrando esquivar todos sus ataques. Han Sang-a observa la pelea y nota que el desempeño de Yu Chan-suk esconde mucho más de lo que parece. Se da cuenta de que esos son ataques que ella misma habría tenido dificultades solo para esquivar. Sin embargo, Yu Chan-suk logra esquivar y atacar al mismo tiempo. Además de eso, cada vez que su lanza asesta un golpe, aparecen llamas negras, dejándola con la duda de qué tipo de poder es ese. A medida que las llamas negras se intensifican, el monstruo se vuelve notablemente más lento. Al principio parecía que Yu Chan-suk estaba teniendo dificultades, pero ahora está jugando claramente con el monstruo. ¿Es realmente un novato como ella? ¿Cómo es esto posible? Yu Chan-suk lanzó otro ataque, obligando al monstruo a retroceder a una velocidad abrumadora. Sin disminuir la velocidad, se deslizó por el suelo para esquivar el contraataque del monstruo. Luego extendió la mano e hizo que su arma volviera a él. Cuando el monstruo cargó hacia adelante, Lee Hyun-suk arrojó su lanza con todas sus fuerzas. Min-jae se sorprendió al darse cuenta de que había lanzado su arma. Llamó urgentemente a Yu Chan-suk, advirtiéndole que tuviera cuidado mientras el monstruo se acercaba. La criatura se abalanzó sobre él, mostrando los colmillos a escasos centímetros de su rostro. Al instante siguiente, el monstruo fue azotado violentamente contra el suelo. Le sorprendió que el monstruo aún pudiera moverse después de haber consumido toda su fuerza. Tendría que acabar con él de una vez por todas. Mientras tanto, se quedaron mirando en estado de shock por el repentino giro de los acontecimientos. Min-jae pensó que había parecido que el cazador Yu Chan-suk estaba siendo superado, pero ahora el monstruo estaba en el suelo, y él no lograba comprender qué había sucedido. El protagonista lo llamó y le preguntó si un monstruo como este debería aparecer en la isla Gyeodondo. También se preguntó si era posible para una entidad que ni siquiera era el núcleo de la grieta de corrosión. Yu Chan-suk recuerda que las grietas de corrosión se dividen en 4 niveles, y recuerda haber oído en el informe previo a la misión que la grieta de corrosión alfa en la isla Gyeodondo no estaba clasificada. Yu Chan-suk concluye que la grieta de corrosión alfa en la isla Gyeodondo debe haber aumentado a grado 3, sorprendiendo a sus aliados. Han Sang-a protesta diciendo que el informe decía lo contrario, pero Yu Chan-suk insiste en que, racionalmente, debe ser de grado 3, ya que nada más explica la situación. Kim Min-jae exclama que la diferencia entre una grieta sin clasificar y una de grado 3 es enorme, y comienza a considerar las implicaciones si eso es cierto. Kim Min-jae advierte que el número de cazadores que podrán regresar con vida será casi nulo. Kim Min-jae insta a Yu Chan-suk a ayudar a salvar a los demás cazadores, insistiendo en que, con sus habilidades, incluso una grieta de grado 3 podría ser controlada. Pero Yu Chan-suk rechaza la idea de inmediato. Yu Chan-suk explica que le es imposible salvar a todos los cazadores de la isla por sí solo, y admite que tiene sus propios límites. Su misión es identificar y eliminar nuevas grietas de corrosión, no salvar a cada cazador en peligro, y advierte que no se puede esperar que todos sobrevivan a este tipo de trabajo. Han Sang-a le pregunta a Yu Chan-suk cómo se sentiría si él estuviera en esa situación. Han Sang-a desafía a Yu Chan-suk preguntándole si sentiría que es injusto y rogaría ser salvado, y luego cuestiona si eso significa que debería sentir compasión por naturaleza e ir a salvar a otros. Yu Chan-suk aclara que no está ignorando las emociones de la gente, sino que se está enfocando en el resultado. El protagonista explica que en este mundo, algunas muertes son simplemente inevitables. Continúa diciendo que cuando alguien se enfrenta a una muerte inevitable, sin importar lo que piense o sienta, simplemente muere. Yu Chan-suk le aconseja al grupo que no se deje llevar por una situación desesperada. Sobrevivir en un mundo como este requiere una mentalidad diferente. Después de un tiempo, el protagonista confirmó que el edificio estaba intacto y libre de seres corruptos, lo que les trajo alivio. Él preguntó si podía ver algo, y Min-jae respondió que estaba demasiado oscuro para notar algo especial. Sin embargo, señaló que las luces hacían posible detectar la ubicación de los otros cazadores. Usar luces era arriesgado porque exponía su posición. Revelar su posición no importaría contra monstruos débiles, pero sería peligroso si apareciera otro más poderoso. Decide enviar un mensaje de advertencia a todos, identificándose como Yu Chan-suk del Escuadrón 8, y mencionando el nivel de amenaza del monstruo que encontraron. El mensaje advierte que la grieta de corrosión alfa podría haber alcanzado el grado 3, y aconseja a todos evitar el uso imprudente de luces para prevenir el peligro. Después de eso, el protagonista comenzó a hacer preguntas y a dibujar en el suelo con un palo. Así que destruir el núcleo de la grieta de corrosión haría que todos los seres corruptos desaparecieran, y Min-jae confirmó que sin su energía, la zona corrupta se
desvanecería. Después de pensarlo, decidió que la solución era simple. Concluyó que solo necesitaba destruir la grieta de corrosión. Más tarde, los aliados se quedaron dormidos, y el protagonista estiró el brazo para colocar una pequeña caja con un botón en el suelo. Yu Chan-suk recuerda que el dispositivo debería hacer sonar una alarma si un monstruo se acerca, por lo que se siente seguro dejando que sus compañeros descansen. Piensa que es una suerte haber confirmado la ubicación de la grieta de corrosión alfa durante la sesión informativa, creyendo que las cosas deberían marchar sobre ruedas a este paso. De repente, los ojos de Yu Chan-suk se abren de par en par, conmocionado, cuando ocurre algo inesperado. Al darse cuenta de lo que acababa de suceder, el protagonista murmuró que lo había gafado. Apretando el puño mientras la energía chisporroteaba a su alrededor, exclamó: ¿Tú otra vez? Un enorme monstruo se alza ante él, y no había visto ese rostro antes. Dentro de la sala de situación de la Asociación de Cazadores de la isla Yeongdo, un operador informó que se habían perdido las señales de algunos cazadores del equipo 5, y se presumía que estaban muertos. Otro miembro del personal transmitió con urgencia que los monstruos se movían de forma organizada, confirmando una baja del equipo 3 y cuestionando cómo podía ocurrir esto en una grieta de corrosión no clasificada. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el gerente ordenó refuerzos, la activación de la red de contactos de emergencia y una solicitud urgente de cooperación a todos los cazadores cercanos. De repente, un miembro del personal alertó al gerente de que alguien se acercaba a la grieta de corrosión alfa, provocando una respuesta de asombro. El gerente ordenó con urgencia a su personal que se pusiera en contacto con la persona que se dirigía hacia la grieta de corrosión alfa y exigió conocer su identidad. Un miembro del personal identificó al individuo como el cazador Yu Chan-suk del equipo 8, señalando que fue el primero en reconocer la mejora de la grieta de corrosión. El gerente ordenó a su equipo que se conectara a la terminal de Yu Chan-suk y confirmara su estado, dándose cuenta de que esta mejora no tenía precedentes y que Chan-suk fue el primero en responder. Alguien llegó a la conclusión de que, si alguien podía dar una respuesta, ese tenía que ser Yu Chan-suk, justo en el momento en que se establecía la conexión. Yu Chan-suk fue tomado por sorpresa por la velocidad del monstruo, exclamando que era mucho más rápido de lo que esperaba. Yu Chan-suk reprendió airadamente a los operadores por su falta de investigación adecuada, amenazando con vengarse por ponerlo en peligro. Se dio cuenta de que su llama de la paradoja en su estado actual no era lo suficientemente fuerte como para matar al monstruo. Contra un enemigo tan poderoso, Yu Chan-suk necesitaba debilitarlo con la llama de la paradoja antes de rematarlo con su lanza. A pesar de sus esfuerzos, la bestia se negaba a caer. Recordó que había usado demasiado del maná de la isla Yeongdo antes, lo que dejó al monstruo mucho más débil de lo habitual. Ya que no podía salir de la isla Yeongdo, Yu Chan-suk decidió que necesitaba encontrar un lugar allí de donde pudiera extraer maná. Un momento después, localizó el lugar que estaba buscando. Los relámpagos crujieron cuando Yu Chan-suk saltó hacia el monstruo, listo para atacar. Le dijo a su oponente que le siguiera el ritmo mientras cargaba hacia adelante. Había algo que necesitaba comprobar antes de continuar la pelea. Un miembro del personal informó que la señal del GPS se había perdido. Otro miembro del personal anunció que el cazador Yu Chan-suk había entrado en la grieta de corrosión alfa. Mirando a su alrededor, el protagonista notó que el área estaba más limpia de lo que esperaba. Recordó haber escuchado que las grietas de corrosión no clasificadas y de grado 3 no eran tan grandes, y se preguntó qué tan inmensas podrían ser las de grado 1 y 2. Pero ahora su recorrido por la grieta de corrosión había terminado. Enfrentándose al imponente monstruo, sugirió terminar su relación, añadiendo que no era del tipo pegajoso. La criatura suelta un rugido feroz, mostrando sus colmillos y goteando saliva. Yu Chan-suk explica que uno de los mayores problemas con la llama de la paradoja es su naturaleza incontrolable. Continúa, revelando que la llama de la paradoja se propaga a todo ser vivo excepto a él mismo. Incluso un aliado podría verse afectado por la llama de la paradoja, mientras miraba al frente con determinación. Si la llama de la paradoja alcanzara un nivel que ya no pudiera controlar, se volvería inutilizable. Carga hacia adelante con su arma, desatando el poder de la llama de la paradoja contra su enemigo. A medida que las llamas púrpuras estallan, Yu Chan-suk continúa su asalto, abrazando por completo la fuerza incontrolable. El monstruo es envuelto por la furiosa llama de la paradoja, abrumado por su energía destructiva. Volviéndose con una mirada de confianza, comentó que luchar solo significaba que el inconveniente apenas importaba. La parte importante estaba a punto de comenzar. Una energía azul recorre el pecho de Yu Chan-suk mientras activa su poder. La energía se extiende a su corazón y por toda su caja torácica, iluminando sus vías internas de maná. El maná que absorbió se extiende por cada rincón de su cuerpo, ensanchando y fortaleciendo sus vías de maná. Yu Chan-suk comenta que este proceso es más eficiente de lo que esperaba. Una bestia monstruosa cubierta de crepitante energía púrpura agacha la cabeza, con saliva goteando de su boca. Un círculo mágico brillante aparece en el cielo nocturno, irradiando energía sobre el paisaje. Yu Chan-suk se da cuenta de lo que planeaba su oponente y lo comenta con una sonrisa cómplice. Varios monstruos corpulentos cargan hacia adelante. Sus fauces se abren de par en par mientras se preparan para atacar. El protagonista preguntó, ¿así que pidió refuerzos? Frente a los monstruos que cargan, Yu Chan-suk declara que intentar abrumarlo con números ahora no tiene sentido. Una enorme oleada de energía oscura entra en erupción alrededor de Yu Chan-suk, desgarrando el suelo y envolviendo el área. Se dio cuenta de que era varias veces más fuerte que antes, aunque todavía no al nivel que había alcanzado en el otro mundo, y se preguntó dónde estaba el núcleo de la grieta de corrosión. Recuerda que según el cazador Kim Min-jae, el núcleo debería ser la criatura de corrosión más fuerte en este espacio. De repente, una voz amenazadora le ordena a Yu Chan-suk que se detenga. Una criatura sombría levanta su arma y declara eso de manera ominosa. Una poderosa fuerza se estrella, enviando agua y escombros volando por el área. Yu Chan-suk observa al monstruo y comenta que estaba esperando a que su llama de la paradoja se extinguiera, notando su inteligencia. Según entendió, el núcleo de una grieta de corrosión está en un nivel completamente diferente. El monstruo declaró con confianza que lo matará
mataría. Yu Chan-suk evaluó su fuerza actual y decidió que debería ser capaz de ejecutar un combo de 4 golpes. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante para comenzar su ataque. Su arma cortó el aire, enviando afiladas hojas de energía hacia su oponente. El monstruo levantó su arma para bloquear el ataque entrante, preparándose para el impacto. Saltaron chispas cuando el arma del monstruo chocó violentamente con el golpe de Yu Chan-suk. Un estallido de energía azul explotó cuando el ataque de Yu Chan-suk golpeó el arma del monstruo a corta distancia. Lanza de órbita dual. Un ataque de energía azul en espiral lanzó al monstruo hacia atrás, destrozando el suelo debajo de él. El monstruo se quedó mirando en estado de shock, incapaz de reaccionar ante el asalto repentino. La lanza de órbita dual genera una trayectoria azul que repite el golpe inicial 4 veces. Si ataca junto con la trayectoria, es simplemente una técnica que repite 4 golpes consecutivos. En ese momento el monstruo se enfrenta a otro ataque feroz de la lanza del protagonista. Sin embargo, él se pregunta qué pasaría si la trayectoria azul atacara con un tiempo de retraso en su lugar. Este ajuste crea una complicada ronda de lanza de 2 partes que es mucho más difícil de esquivar para el enemigo. Frente a un ataque de pinza que se desarrolla con un desfase temporal, el oponente queda en desventaja. Cualquiera puede cometer un error. El protagonista le declara a su oponente que todo ha terminado. Después de eso, lanza un poderoso ataque directo al monstruo. Cada ataque de maná atraviesa el cuerpo de la criatura, dejándole agujeros. A medida que la máscara de la criatura comienza a romperse, el protagonista admite que pensó que simplemente se disiparía, y ese sería el fin. El protagonista examina un objeto brillante en sus manos, preguntándose si es algún tipo de caja. Abre con cuidado la misteriosa caja morada, intentando descubrir su propósito. De repente, el protagonista reacciona conmocionado cuando ocurre algo inesperado. Dentro de una sala de control, el personal informa con urgencia que la zona de corrosión se está expandiendo y que han perdido contacto con los cazadores del equipo 9. Varias voces anuncian que los cazadores de refuerzo se han topado con monstruos, y la interferencia dificulta el aterrizaje en la isla Jeodong-do. Uno de los miembros del personal mira aterrorizado, preguntándose si este es el final. Se desespera al pensar que, a menos que ocurra un milagro, solo puede quedarse mirando cómo aniquilan a los cazadores, cuando de repente, alguien llama al gerente. Un miembro del personal anuncia con urgencia que ha llegado un mensaje del cazador Yu Chan-suk, quien entró en la grieta de corrosión alfa, lo que lleva a otro a preguntar qué dice. Otro miembro del personal dice que pondrán el mensaje en la pantalla principal, revelando que la grieta de corrosión alfa en la isla Jeodong-do ha sido neutralizada. El personal confirma que la señal de la grieta de corrosión alfa en la isla Jeodong-do ha desaparecido, y que todas las criaturas de corrosión que se enfrentaron a los cazadores han sido aniquiladas. Uno de los miembros del personal mira con incredulidad, llamando milagro al reciente evento. ¿Cómo es eso posible? Yu Chan-suk se sienta bajo el cielo nocturno y comenta que el aire es agradable. Un fuerte impacto hace que un monstruo atraviese un muro mientras la fuerza arroja hacia atrás a varias figuras. Han Sang-ga desata un feroz ataque con su espada, con electricidad crepitando a su alrededor al golpear. Han Sang-ga agarra con fuerza su espada electrificada, preparándose para el siguiente ataque. Mientras recupera el aliento, Han Sang-ga se da cuenta de que ahora hay demasiados enemigos y que Yu Chan-suk no está. Min-jae la llama por su nombre mientras se paran espalda con espalda. No estaba seguro. ¿Saldrían con vida de esta? Han Sang-ga nota que Kim Min-jae ya está en su límite, mientras ambos luchan por seguir adelante. Han Sang-ga, agarrando su espada con una pierna herida, admite para sí misma que no sabe cuánto más podrá aguantar. Una criatura monstruosa arremete, chillando fuertemente con las fauces abiertas. A pesar de sus heridas, Han Sang-ga se apoya en el suelo mientras la energía crepita a su alrededor. Pero al segundo siguiente, quedó impactada. Rodeada de monstruos, se dio cuenta de que sus piernas ya no la sostenían. Kim Min-jae grita el nombre de Sang alarmado mientras corre hacia ella. Una criatura monstruosa se abalanza con las fauces abiertas, mostrando sus colmillos en un ataque feroz. Un fuerte impacto resuena en la noche. Han Sang abre lentamente los ojos, dándose cuenta de que algo ha cambiado. Kim Min-jae se queda en shock cuando el monstruo frente a él de repente comienza a desintegrarse, mientras Han Sang observa desde el suelo. En el punto de reunión de cazadores de la isla Jeodong-do, grupos de personas se congregan cerca de las tiendas y ambulancias tras el caos reciente. Yu Chan-suk observa la escena y nota que muchas personas están heridas, dándose cuenta de que las criaturas de corrosión debieron haberse enfurecido mientras él no estaba. Dos sobrevivientes maltrechos divisan a Yu Chan-suk y gritan su nombre con incredulidad. Todos se preguntaban si ese tipo realmente había destruido una grieta de corrosión de grado 3 él solo. A medida que se acercaba, Min-jae saludó con la mano y gritó Chan-suk, a lo que él respondió, ahí están. Se sorprendieron al recibir el mensaje de Yu Chan-suk y le preguntaron cómo pudo enfrentarse a la grieta de corrosión él solo. El protagonista afirmó que actuó por preocupación hacia los cazadores, aunque internamente notó que manejar su imagen también era una habilidad. Comentó que habría partido antes del anochecer de haberlo sabido, justo cuando alguien se acercó y se dirigió a él como el cazador Yu Chan-suk. Byung Jong-tae se presenta como el gerente de la tercera sucursal de la provincia de Gyeonggi Norte e Incheon de la Corporación de Operaciones de Corea. Yu Chan-suk sé que Byung Jong-tae fue quien lo convocó y le pregunta si tiene un momento para hablar. Al alcalde le gustaría verlo. Yu Chan-suk se pregunta si darle órdenes a la gente es simplemente algo que hacen los viejos. Recuerda que su contrato nunca especificó la bonificación por limpiar una grieta de corrosión de grado 3 y decide negociar el precio ya que está aquí. Un hombre saluda a Yu Chan-suk y le dice que es un placer conocerlo. El hombre presenta como Lee Pil-dae, el oficial de comunicaciones y enlace. Mientras caminan por el pasillo, Lee Pil-dae le dice a Yu Chan-suk que el alcalde esperaba sinceramente esta reunión y que
que se sorprendió con el informe de la isla Gyodomdo de esa misma mañana. Lee Pildale explica que, tras ver el informe, el alcalde canceló toda su mañana, mientras que Yu Chan-suk le resta importancia a sus acciones, diciendo que podrían haberse reunido más tarde, y que no fue nada impresionante. Lee Pildale insiste en que un cazador novato destruyendo una grieta de corrosión de grado 3 por sí solo es algo que no ha sucedido desde los tiempos del gran pionero, aunque Yu Chan-suk admite que le resultó difícil manejarlo solo. Mientras Yu Chan-suk reflexiona sobre el precedente, Lee Pildale le anuncia al alcalde que el cazador Yu Chan-suk ha llegado. El alcalde Park le agradece a Yu Chan-suk por haber hecho el viaje para conocerlo. El alcalde Park Ji-yeon se presenta y se disculpa por haber convocado a Yu Chan-suk en un clima tan terrible. Lo invita a sentarse y le pide al oficial que les traiga un poco de café. Mientras sirven el café, el alcalde elogia a Yu Chan-suk por su excepcional servicio al país. El alcalde explica que la isla Gyodomdo era un gran problema debido a las limitaciones presupuestarias y expresa su alivio de que Yu Chan-suk lo resolviera a un bajo costo. Mientras toma su café, Yu Chan-suk confirma que esa fue efectivamente su primera misión después de que el alcalde saca el tema. El alcalde de Incheon expresa su orgullo de que alguien tan increíble como Yu Chan-suk haya comenzado su viaje en Incheon. Mientras el alcalde alardea de que Corea es el país más seguro e Incheon es una región clave, Yu Chan-suk se pregunta internamente a qué se debe ese repentino elogio. El alcalde continúa, atribuyéndole el flujo de innumerables mercancías a la infraestructura del aeropuerto de Incheon y mencionando los beneficios del proyecto de la zona económica libre. Destaca que ciudades internacionales como Songdo y Cheongna atraen a tantos inversores extranjeros que es difícil elegir entre ellos. Para enfatizar su punto, el alcalde enumera los fondos masivos de las ciudades internacionales de Incheon y los bienes transportados a través del aeropuerto. Su camino como cazador sería sencillo con su ayuda. Una voz le pide permiso a Yu Chan-suk para preguntarle solo una cosa. Mientras conduce bajo la lluvia, Byung-yong-tae le pide a Yu Chan-suk que le explique su propósito para convertirse en cazador. Yu Chan-suk responde diciendo que si hay un inodoro atascado vomitando porquería, alguien tiene que sumergirse y desatascarlo. Byung-yong-tae reconoce en silencio la respuesta de Yu Chan-suk con un simple "ya veo". Mientras el auto avanza bajo la lluvia, Byung-yong-tae explica que los cazadores expertos se vuelven famosos, lo que atrae ofertas comerciales e incluso cazatalentos de programas de televisión. Yu Chan-suk comenta que Byung-yong-tae parece preocupado de que la fama lo cambie, y Byung-yong-tae admite que muchos cazadores pierden de vista su deber debido a la popularidad. Byung-yong-tae continúa, diciendo que es algo natural, ya que la peligrosa zona de corrosión llena de monstruos se encuentra justo más allá de la línea de tregua. Añade que Corea es el único lugar seguro que queda, conocido como el último santuario en la Tierra, pero que incluso este se está viendo influenciado por el dinero. Mientras conduce, Byung-yong-tae elogia los logros recientes de Yu Chan-suk y señala que muchas personas con dificultades lo estarán observando de cerca. Byung-yong-tae expresa su esperanza de que Yu Chan-suk siga sirviendo como un símbolo de esperanza. Tras escuchar esas palabras, Yu Chan-suk se pregunta hasta dónde están dispuestos a llegar. El hombre ni siquiera estaba intentando ocultar sus intenciones, pero sabía que no se dejaría convencer por algo así. Habiendo vivido durante tanto tiempo, el protagonista reflexiona sobre las innumerables dificultades que ha soportado. Yu Chan-suk señala que si está recibiendo tanto apoyo, debe haber algo que se espera de él a cambio. Yu Chan-suk sugiere sin rodeos que el verdadero objetivo es ayudar a que se reelija a un alcalde cuyos índices de aprobación están cayendo, dejando al funcionario momentáneamente atónito. Admitió torpemente que el protagonista estaba bastante bien informado, señalando que la gente puede encontrar todo tipo de cosas en sus teléfonos hoy en día. Mencionó que el mandato del alcalde estaba programado para terminar a principios del próximo año y que el consenso general era que la reelección sería difícil. Intentando redirigir la conversación, el funcionario le pregunta nerviosamente si Yu Chan-suk necesitaba la aprobación del ayuntamiento de Incheon para participar en la misión. Yu Chan-suk reconoce internamente que, a diferencia de lo que decía el anuncio, sí necesitaba el permiso del alcalde de Incheon para participar, dándose cuenta de que el alcalde podría usar eso para afirmar que había descubierto un nuevo talento. Internamente, Yu Chan-suk se dio cuenta de que, tras involucrarlo, el alcalde solo quería aprovecharse de su éxito. El alcalde de Incheon comenzó a alardear sobre sus conexiones con muchas empresas nacionales y extranjeras, gracias a la infraestructura de la ciudad. Como ejemplo, el alcalde señaló una marca de mezcla de café instantáneo y sugirió que podrían reemplazar a su modelo con el cazador Yu Chan-suk, ya que el contrato actual estaba a punto de terminar. Mientras el alcalde intentaba seguir enumerando oportunidades futuras, alguien lo interrumpió llamándolo señor alcalde. Yu Chan-suk levantó la mirada y le dijo al alcalde que parecía que lo estaban tomando por alguien barato. El alcalde, pareciendo incómodo, comentó que el mundo necesitaba a alguien que pudiera cambiar su atmósfera lúgubre, y sugirió que hacía falta un rostro nuevo. Yu Chan-suk señaló que si alguien tan talentoso como él continuaba trabajando como cazador, explicó que todo lo que el alcalde Park le ofrecía era simplemente su parte legítima que tomaría de todos modos. El alcalde intentó tentarlo nerviosamente con misiones seguras y bien pagadas, pero el protagonista encontró la oferta poco interesante. Le dijo al hombre que simplemente felicitara al modelo de la mezcla de café, ya que podrían extenderle el contrato. La lluvia cae sobre un paso subterráneo desierto, creando una atmósfera sombría y tensa. Dos figuras esperan en la lluvia debajo del paso elevado, y una de ellas responde en voz baja: "Ya veo". La figura encapuchada reconoce que la prueba de la isla Gyodomdo fue un fracaso y se disculpa.
El hombre de traje dice que no se puede evitar, pero agrega rápidamente que hay buenas noticias. La figura encapuchada pregunta por el artículo, y el hombre de traje explica que es un clip del video del examen de certificación de la Asociación de Cazadores de Yu Chan-suk. En la pantalla de un teléfono, un video muestra a Yu Chan-suk desatando una poderosa llama mientras voces emocionadas elogian sus increíbles habilidades. Con una sonrisa astuta, la figura encapuchada comenta que Yu Chan-suk es excelente. Cada mes, la nación esperaba ansiosamente la publicación de la última clasificación de cazadores, con multitudes reuniéndose para comprobar los resultados. Un niño llamó emocionado a su madre para que mirara el anuncio en su teléfono. Los estudiantes de la Academia de Cazadores discutían quién podría ser el número 1 este mes, aunque a uno de ellos claramente no le importaba. Aunque las clasificaciones rara vez cambiaban y eran principalmente entretenimiento para el público, Min-jae esperaba ansiosamente los resultados en el hospital. Un funcionario presentó la clasificación mundial de cazadores de septiembre al presidente Moon Jong-tae. Mientras tanto, Lee Se-an revisó su teléfono y preguntó si él también estaba en la lista. Esta vez, las cosas eran diferentes. Un presentador señaló que ni siquiera una presentación llamativa podría cambiar eso. Lo que importa es el top 10. Lee Se-an fue anunciada en el 10º lugar, mientras su equipo informaba que la instalación de la carpa estaba completa. Kim Che-yeon es presentada como la cazadora en 5º lugar, mostrándose mientras se prepara con una expresión concentrada. Choi Yo-rum, rodeada de llamas, es anunciada como la cazadora en 3er lugar. Se revela que Jong Tae-suk está en 2º lugar, mientras se arrodilla ante una enorme grieta brillante. Un anuncio revela que Yu Chan-suk ha ocupado el 1er lugar, captando su atención. Un miembro del personal le dice a Yu Chan-suk que ha esperado mucho tiempo y que finalmente puede salir. Se muestra una lista digital de nuevos cazadores para 2025, mientras alguien menciona haber visto al señor Yu Chan-suk. Un mensaje felicita a Yu Chan-suk por entrar en la clasificación en un tiempo récord. Que un cazador veterano de 5 años despejara en solitario una grieta de corrosión de grado 3 se consideraba tan común que casi se ignoraba en la comunidad de cazadores. Pero la primera misión de un cazador recién debutado es una historia completamente diferente, y un periodista le pregunta a Yu Chan-suk sobre su ocupación anterior. Mientras Yu Chan-suk está en el podio ante una gran audiencia, voces de la multitud lo bombardean con preguntas sobre si recibió ayuda y la escalada de la grieta de corrosión. Yu Chan-suk compara internamente la situación con estar en un programa de televisión de Buscando Genios, y luego anuncia que responderá una última pregunta debido a su agenda. Un reportero le pide ansiosamente a Yu Chan-suk que comparta su mentalidad como cazador y comenta que muchas personas están interesadas en sus futuros pasos. En lugar de dar una respuesta cliché, les dijo a todos que olvidaran frases como "daré lo mejor de mí". Yu Chan-suk declara que demostrará su valía a través de los resultados. Una voz explica que aquí es donde solía estar la prisión Gonsol, mientras el helicóptero vuela por encima. Abajo, el paisaje urbano devastado revela las ruinas que quedaron después del desastre. Alguien comenta que la horrible destrucción ahora es común en el extranjero, y después de que aparecieran las grietas de corrosión, la mayoría de los países perdieron sus capacidades administrativas. Sin embargo, solo Corea del Sur se convirtió en una potencia al defender la nación y avanzar tecnológicamente, siendo su helicóptero actual un ejemplo de ese progreso. Se enteró de que muchas capitales desaparecieron después de que aparecieran las grietas de corrosión, dejando los países en ruinas. Echarán un vistazo más de cerca mientras aterriza el helicóptero. Llegaron a una de las 8 grietas de corrosión más peligrosas del mundo, conocida como la prisión Gonsolt. La prisión Gonsolt se había formado repentinamente hacía 13 años, extendiéndose hacia afuera desde el centro de la ciudad en un círculo enorme. Apareció sin ninguna señal ni advertencia. Unas pocas personas apenas lograron sobrevivir. En el área que ya se había convertido en una zona de corrosión, todos fueron arrastrados antes de poder escapar. En tan solo unos pocos días, la ciudad entera desapareció sin dejar rastro. El director explicó que aunque la aparición de las grietas de corrosión no había cambiado mucho la influencia de cada nación, los gobiernos centrales se habían debilitado internamente. El protagonista pensó que era agradable aprender nueva información, pero se preguntó qué tenía que ver eso con haber sido convocado allí. El hombre mencionó que Jun Song-dion de Taebaek había venido a buscarlo hace unos días, aparentemente molesto porque el protagonista no se había unido a ellos. El protagonista se preguntó si Jun Song-dion era el tipo grandulón de antes. El hombre mayor explica que Jun Song-dion le preguntó de repente por el paradero del protagonista, dejándolo sorprendido. Aclara que no reveló ninguna información personal, pero advierte que la ideología del gremio Taebaek es la supervivencia del más fuerte, y podrían intentar someter al protagonista por la fuerza. El protagonista encuentra la situación problemática, dándose cuenta de que sería difícil derrotar a ese sujeto con fuerza bruta en este momento. Al observar las acciones del protagonista, el hombre mayor nota que parece preferir trabajar solo en lugar de unirse a un gremio, a lo cual el protagonista accede a regañadientes. Explicó que para bloquear el acercamiento de Taebaek, lo mejor es elevar su propio estatus. El director le tendió la mano al protagonista y le dijo que podía hacerlo completando misiones importantes propuestas por él, por ejemplo. Como era de esperar, se dio cuenta de que había un motivo detrás de su oferta, y el protagonista le preguntó si había algo que quisiera a cambio. Aclaró que lo que importaba era el claro hecho de que le había brindado ayuda. Eso es todo lo que necesita recordar. El protagonista pensó que eso no era muy difícil. No es un gran problema para él, ya que es una misión del presidente.
Será bueno para forjar su reputación. Cuando preguntó qué estaría haciendo exactamente, le explicó que escoltaría un buque de carga desde Busan hasta la ciudad de Nanning, porque transportar necesidades diarias a través de las zonas de corrosión era difícil. Mientras revisaba la lista de carga, el protagonista se cuestiona si los artículos de lujo, como la porcelana fina y un sedán de lujo, realmente cuentan como necesidades diarias después de 20 años. El hombre mayor explica que, para algunas personas, esos artículos son necesidades y expresa sorpresa ante la mención de los 20 años por parte del protagonista. El protagonista admite que no entiende por qué se necesitan tales cosas en un país donde el gobierno central ha colapsado. El director explicó que, aunque muchos países estaban colapsando debido a las grietas de corrosión, la política internacional aún importaba. Al darse cuenta de que estos bienes estaban destinados a mantener ciertas relaciones, el protagonista decidió rechazar esta solicitud en particular. El hombre insistió urgentemente en que el gobierno coreano consideraba este asunto muy importante. Aún así, Chan Seok se negó a cambiar de opinión, diciendo que sería una tontería dejarse arrastrar al centro de la política. El director señaló con rudeza que el protagonista era solo un cazador novato que acababa de debutar. Añadió que toda esa tensión excesiva parecía haberse convertido en un veneno para él. Después de esto, el protagonista arrojó sus papeles y propuestas directamente fuera del helicóptero mientras él gritaba. ¿Qué está haciendo? Yu Chan-suk agradece a la tripulación del helicóptero por el viaje mientras se prepara para irse. Anuncia que nadará hasta Seúl por su cuenta, dejando al hombre mayor en shock. Yu Chan-suk salta del helicóptero, cayendo por el cielo mientras los papeles se esparcen a su alrededor. El hombre corrió hacia el borde conmocionado, viendo caer al protagonista. Un enorme salpicón estalló cuando golpeó el océano mientras el helicóptero continuaba alejándose. Murmuró sobre los jóvenes de hoy en día después de presenciar su salto imprudente. Al atardecer, el protagonista nadó hasta el puerto de Incheon, donde los barcos de carga y los contenedores llenaban el puerto. Un trabajador portuario hace una pausa a mitad de un trago, mirando hacia arriba confundido mientras algo inesperado llama su atención. De repente, una mano sale del agua y se agarra al muelle, haciendo que el agua salpique por todas partes. Yu Chan-suk se arrastra hacia el muelle, jadeando por aire y empapado de pies a cabeza. Pensó que iba a morir y se preguntó quién les había dicho que lo amenazaran de esa manera. Un trabajador portuario, al notar su estado, comentó que debía haber pasado por mucho, y el protagonista le dio las gracias. Decidió que lo que necesitaba hacer ahora era aumentar su fuerza. Planeaba priorizar la resolución de las solicitudes más complicadas, convertirse en alguien importante y no dejarse influenciar por nadie más. El protagonista miró su teléfono y decidió que esa misión parecía una buena opción. Una ventana del sistema confirma que la misión ha sido aceptada, solicitando cazadores para ayudar a la Asociación de Víctimas de Secuestro en la isla de Tsushima. La interfaz muestra que la grieta de corrosión estimada es de grado 2. Tras aceptar la misión, Yu Chan-suk deja escapar un suspiro mientras se sienta a solas frente al atardecer. Yu Chan-suk comenta que va a estar ocupado por un tiempo. El 3 de septiembre, los pescadores de la isla de Hoge y Tongyong se hicieron a la mar para la temporada de langostinos. Sin embargo, el mar no estaba como de costumbre. Las criaturas de corrosión que habían anidado en la isla de Tsushima aparecieron y comenzaron a secuestrar a los pescadores como si los estuvieran cazando. Según un sobreviviente que apenas logró escapar, los pescadores capturados siguen con vida. La misión es ir a la isla de Tsushima, rescatar a los rehenes de Tsushima, rescatar a los rehenes y eliminar la grieta de corrosión. Yu Chan-suk revisa los detalles de la misión en su teléfono, confirmando el objetivo que debe cumplir. Nota que la recompensa por completar la misión es de 55 millones de wones y considera la posibilidad de hacerla solo. Si tiene éxito por sí mismo, Yu Chan-suk se da cuenta de que toda la recompensa será para él, lo que la convierte en una cantidad que vale la pena. Además del dinero, se imagina que un rescate en solitario exitoso le daría una historia heroica convincente y una inmensa fama. Decidió que valía la pena el desafío, pero dudó al considerar los riesgos. Recordó haber oído que las criaturas de corrosión existen en niveles completamente diferentes dependiendo de su grado, teniendo una grieta de corrosión de grado 3 el poder destructivo de un tanque. Señala que una criatura de corrosión de grado 2 se considera a nivel de un desastre natural. Para una criatura de corrosión de grado 1, un país entero debe movilizarse solo para encargarse de una. Yu Chan-suk admite que, si bien el grado 3 fue manejable con la llama de la paradoja, no está seguro de poder resistir el grado 2, y considera que necesita a alguien útil para eliminar variables. Pero las personas verdaderamente capaces ni siquiera considerarían una solicitud civil como esta, lo que lo llevó a preguntarse si realmente no había nadie más. Pero entonces recordó que en realidad sí había alguien. Después de un rato, se quedó en la cubierta, con armadura y sosteniendo su arma, listo para lo que le esperaba. Alguien grita el nombre del protagonista, Yu Chan-suk, y él se gira para mirar sobre su hombro. Han Sang-a pregunta cuánto tiempo tardarán en llegar a la isla de Tsushima. Yu Chan-suk estima que llegarán en aproximadamente una hora mientras revisa su dispositivo. Le recordó que debía reponer su resistencia antes de llegar, advirtiéndole que esta batalla sería más dura que la anterior. Han-sana señala el artículo en el hombro de Chan-suk, haciéndole responder con confusión. Han-sana identifica el equipo de su hombro como serafines de hierro, nota que es una edición limitada y le pregunta cómo lo consiguió. Mientras Chan-suk se pregunta si ella siempre fue tan habladora, Yu Chan-suk le explica que el chatarrero que contrató se lo dio como regalo, a lo que Hansina se queja de que su propio contratista nunca le dio nada similar. Yu Chan-suk se jacta de que el nivel de expectativas es diferente para él, ya que se enfrentó solo a una grieta de corrosión de grado 3, y llama a Hansina solo una cazadora novata con el título de mejor alumna de la academia. Ella debe volverse más fuerte y famosa si se siente
visiblemente ofendido. Unos días antes, Zaina le preguntó si necesitaba una compañera de equipo, y el protagonista se lo confirmó, preguntándole si era posible. Ella recordó cómo casi mueren en la grieta de corrosión de grado 3, ¿y ahora una de grado 2? Él se quedó mirando su teléfono en silencio, inmerso en sus pensamientos, tras lo cual, el protagonista la desafió y le preguntó si quería volverse más fuerte. Él recordó cómo una vez ella dijo que, como él era más fuerte, ella podría aprender de él. Le prometió que si ella todavía sentía lo mismo, él podría garantizarle resultados enseñándole. Según él, Sana podría volverse varias veces más fuerte de lo que es ahora. Entonces, ¿qué hará? Ella sabía la razón por la que debía volverse más fuerte. No podía dudar. Por ese objetivo, saltaría al mismísimo infierno sin pensarlo 2 veces. De repente, una ventana del sistema parpadea con una fuerte advertencia mientras comienza a sonar una alarma. Un anuncio urgente informa que se ha detectado un objeto no identificado más adelante, revelando la silueta de un barco destartalado a través de la niebla. Hansina se pregunta si realmente es un barco, mientras el protagonista confirma que hay 5 barcos en total. El protagonista se pregunta cómo pueden llegar a los barcos, señalando que deben moverse en secreto porque hay civiles presentes. Le pregunta a Han Sang-ga si tiene un buen método para manejar la situación. Empezó a insinuar esa versatilidad suya. Ella puede hacerlo, ¿verdad? Sang-ga estaba muy feliz de tener la oportunidad de molestarlo y dijo, vaya, al fin hay algo que él no puede hacer. Se rió a carcajadas, diciendo que era muy fácil mientras se burlaba de él por admitir que no podía hacerlo. Mientras llevaba al protagonista sobre el agua, él le dijo que tuviera cuidado porque estaba salpicando por todos lados, explicando que todavía no podía correr sobre el agua. El protagonista mira hacia adelante con sorpresa mientras continúa moviéndose por el agua. Le indica a Hansana que se encargue del barco más cercano, a lo que ella le pregunta por qué. El protagonista siente el maná y nota que la energía se vuelve más fuerte y peligrosa cuanto más se adentra. Hansanga reacciona conmocionada al darse cuenta de que algo anda mal. Alguien mira a través de la niebla y se pregunta si la figura que ven es realmente humana. El protagonista le dijo que abriera más los ojos porque esos no son movimientos humanos. Son monstruos. Hansanga aterriza pesadamente en la barandilla, apoyándose con un brazo mientras se agarra el hombro herido. El protagonista le advierte a Hansanga que un aterrizaje así le destrozará las rodillas y luego añade otro punto. Continúa explicando que un aterrizaje de ese tipo atraerá la atención no deseada de la multitud hostil de los alrededores. Un fuerte pisotón agrieta el suelo, y una energía azul cegadora atraviesa a los enemigos, haciendo volar sus cuerpos en todas direcciones. El protagonista evalúa que los enemigos no son de alto nivel, y estima que están en el nivel más bajo del grado 2. Entonces considera que en ese caso, Han Zaina debe ser aún más fuerte. Un estallido de energía verde entra en erupción mientras él se pregunta si ese es todo el poder de Han Zaina. La llamó con urgencia. Estaba usando demasiado maná, y a ese paso se le agotaría rápidamente. El protagonista pensó que para ese nivel bastaría con una producción de energía mucho menor. Han Sang-ga podría volverse varias veces más fuerte si él le enseñara. Volvió a gritar su nombre alarmado, y ella maldijo en voz baja. Después de eso, Sang-ga atacó a los monstruos y gritó maldición. A pesar de la advertencia, seguía usando demasiado poder. Necesita reducir aún más su fuerza a medida que la batalla se intensifica. Reflexionando sobre la dura realidad, pensó que la vida de los débiles era una tragedia. Recordó una época en la que todo se sentía infinitamente frío y oscuro, jurando no volver a vivir como una debilucha jamás. Le gritaron una advertencia a Han Sang-ga sobre una amenaza inminente que apareció justo frente a ella. En ese momento, una oleada de energía estalló cuando el ataque golpeó con una fuerza abrumadora. Ella tiene una razón para volverse más fuerte. Han Sang-ga declara que saltaría al mismísimo infierno si eso significara volverse más fuerte. Un esqueleto carbonizado yace entre el humo y los escombros, insinuando las secuelas de una batalla mortal. Han Sang-ga se pone de pie, ensangrentada pero decidida, agarrando su espada mientras los cuerpos y la destrucción la rodean. Desde arriba, el protagonista preguntó si ya había terminado mientras contemplaba la escena. Le informó que él se había encargado de todos los demás barcos. Ella admitió que no era una situación en la que pudiera permitirse ser terca. Le agradeció el consejo, diciendo que había aprendido mucho, mientras él respondía que la mayoría de la gente no aprendería ni siquiera dándoselo todo masticado. Sana le reveló que era la primera vez que alguien le daba un consejo, y él le preguntó si sus superiores o compañeros en la academia no la habían ayudado. Hansana explica que como aprendía todo muy rápido, a todos les resultaba molesta, y luego pregunta si el protagonista cree que él podría llegar a superarla si ella sigue dándole consejos. Hansina afirma que no hay ni un solo maestro al que no haya superado. Ese dramatismo le dio escalofríos. Él insistió en que eso nunca pasaría con él, y le prometió que ella lo admiraría por el resto de su vida. Y esta respuesta realmente la hizo enfadar. 2 oficiales uniformados se cuadran y saludan mientras el barco atraca. Uno de los oficiales anuncia que se mantendrán a la espera en la isla Geoge y les desea buena suerte, mientras que el protagonista les dice que sigan con el buen trabajo. El protagonista transmite que, según el sobreviviente, los rehenes están retenidos en el santuario. Hansana explica que hay 2 santuarios en la isla, el santuario Gaijin y el santuario Tazumi. Sugiere que el santuario Gaijin debería ser su primera parada, ya que está más cerca, y estima que podrían llegar en un par de horas. El protagonista piensa para sí mismo que, aunque pueden viajar ligeros a la ida, el viaje de regreso será mucho más difícil. Hay 15 rehenes y será aún más difícil regresar si alguno de ellos está herido. El protagonista siente un maná siniestro más allá de la niebla que se siente como si le desgarrara la piel, y se da cuenta de que las criaturas de corrosión de toda la isla los perseguirán sin piedad. Para evitar ser atacados por las criaturas durante el rescate y regresar a salvo con los rehenes, el protagonista concluye que necesitan un vehículo.
El protagonista le pregunta a Han Sinai si es buena conductora, a lo que ella responde con confianza que sí. De repente, el vehículo avanza chirriando con un estallido de velocidad. El protagonista grita frustrado, cuestionando con enojo la afirmación de Han Sang-ga de ser una buena conductora. Mientras la furgoneta aceleraba por la carretera, el protagonista le gritó por los frenos, mientras ella le espetó que condujera a él si no le gustaba. Él se agarró con fuerza del techo del coche y le dijo que lo olvidara. Él admite que su conducción temeraria sigue siendo mejor que depender de su licencia, que no se ha utilizado en 20 años. Además de eso, el protagonista señala que, de todos modos, es mucho mejor peleando. Dicho esto, el protagonista se prepara para entrar en acción, mientras el vehículo avanza a toda velocidad. El protagonista salta del vehículo en movimiento mientras este avanza a toda velocidad por la carretera, dejando un rastro de polvo y fuerza a su paso. El cráneo de una criatura monstruosa es destrozado por un poderoso impacto, haciendo volar fragmentos y sangre. Agarrando su lanza, el protagonista comentó que es resistente. Le gritó una advertencia a Han San sobre los enemigos que venían por la izquierda, mientras unas figuras saltaban de los árboles. Ella respondió con confianza, diciéndole que se lo dejara a ella, pero él le advirtió con urgencia: espera. Si haces eso, un monstruo sale volando y choca violentamente contra el pavimento, esparciendo escombros por todas partes. Han Sang-ga se ríe a carcajadas y se burla del monstruo, diciéndole que vaya a revolcarse por el pavimento. El MS se pregunta en voz alta si debería haber conducido él en su lugar. Un vehículo avanza a toda velocidad por un sendero del bosque, abriéndose paso a través de una densa multitud de monstruos que bloquean el camino. El MS vio el santuario más adelante y la instó a entrar, mientras Sang-ga se preocupaba por los monstruos detrás de ellos. Él prometió encargarse de los monstruos y, sin dudarlo, ella gritó que seguirían adelante. El MS se prepara para desatar un ataque, declarando que como los monstruos no dejan de perseguirlos, no le queda otra opción. Al desatar su habilidad llama de la paradoja, el MS envuelve el área en un remolino de fuego púrpura. El MS se concentra en su plan, decidiendo que solo necesita quemar la fricción de las escaleras. Llamas púrpuras se remolinan alrededor del MS mientras se prepara para actuar, envolviendo el área en humo y brasas. Un hombre de cabello oscuro está sentado y recostado contra una pared, con los brazos fuertemente atados con una cuerda. De forma inesperada para el hombre, le preguntaron: ¿estás bien? Al presentarse, Han Sang-ga anuncia que es una cazadora de la Asociación de Cazadores. De repente, estallan fuertes gritos cuando el hombre atado reacciona con pánico. Han Sang-ga intenta explicar frenéticamente que no está allí para capturar a nadie e insiste en que vino a salvarlo. El hombre atado, abrumado por el miedo y con lágrimas en el rostro, grita desesperadamente que todos huyan. Han Sai-na, con los ojos muy abiertos y tensa, empieza a preguntar qué pretende hacer la otra persona. Una imponente figura acorazada rodeada de energía chispeante aparece detrás de Han Sai-na, proyectando una presencia siniestra sobre la escena. Yu Chan-suk chocó espadas con el imponente enemigo acorazado, haciendo saltar chispas por la fuerza del impacto. Con energía púrpura chispeando a su alrededor, Yu Chan-suk ordenó a los demás que subieran a los sobrevivientes al auto, prometiendo encargarse él mismo de la amenaza. Mientras el monstruo acorazado cargaba hacia adelante, Yu Chan-suk se preparó para contraatacar con su propia arma. El gigantesco enemigo se cernía sobre Yu Chan-suk, con sus espadas trabadas en un tenso enfrentamiento. Un momento después, el monstruo acorazado salió volando hacia atrás. Han Sang-ga le gritó furiosa a su oponente exigiéndole que muriera. El monstruo acorazado yacía derrotado entre los escombros, con su casco resquebrajado y humo saliendo del impacto. A medida que el polvo se asentaba, Yu Chan-suk se quedó a la distancia con su arma, observando al monstruo caído cerca del vehículo destrozado. Yu Chan-suk insistió en que Han Sang-ga prometiera no tocar el volante al regresar, mientras que ella le decía con impaciencia que simplemente subiera. Mientras el vehículo se alejaba a toda velocidad, ella confirmó que todos los rehenes estaban a salvo a bordo. Sang-ga miró al frente, y luego de eso le advirtió urgentemente al MGS que tuviera cuidado con lo que había delante. Un enjambre de monstruos de ojos rojos emergió de la oscuridad del bosque. Uno de los monstruos esqueléticos de ojos rojos brillantes apareció peligrosamente cerca. Yu Chan-suk se dio cuenta de que el monstruo seguía vivo incluso después de haber sido atropellado por un auto. Ella se sorprendió cuando él le pidió prestada su espada. Ella protesta diciendo que pedirle a un espadachín su espada es un gran insulto, mientras los monstruos de brillantes ojos rojos se acercan. El protagonista insiste en que la vida de las personas es más importante que el honor de un espadachín, recordándole a Han Sai-na lo que de verdad importa. De mala gana, Han Sai-na suelta su espada y se la entrega. Con la espada ya en mano, el protagonista se prepara para enfrentar la amenaza que se avecina. El protagonista admite que no esperaba tener que usar este objeto tan pronto. Unos días antes, el protagonista estaba dentro de la grieta de corrosión de grado 3 de Gyeodong-do. Con cara de sorpresa, el protagonista se da cuenta de lo que ha encontrado. Identifica el objeto en el suelo como un guante. Tras ponérselo, el protagonista confirma que no era un simple guante común. El protagonista observa que el guante está acumulando maná de la atmósfera. Deduce que aunque el guante probablemente sea solo un equipo básico destinado a complementar el maná, para él significa mucho más. Teniendo en cuenta la capacidad máxima de almacenamiento de estas baterías de maná tipo guante, calcula que durará unos 5 minutos. Durante esos 5 minutos, el protagonista cree que puede volverse lo suficientemente fuerte como para rivalizar con Lee Son. En ese momento, Han Sang-ga desata una poderosa técnica de espada mientras una energía roja inunda el aire. El protagonista se prepara con su lanza y espada mientras las secuelas del ataque de Han Sang-ga llenan el área con una luz cegadora. Escombros y enemigos salen
salen volando cuando una red de energía roja atraviesa el campo de batalla, dispersando todo a su paso. Han Sanga mira con incredulidad y murmura que esto no puede estar pasando. Había suprimido a muchos enemigos al mismo tiempo. Con determinación en sus ojos, declaró en voz baja que ahora debían dirigirse al puerto sin mirar atrás, mientras se apresuraban por la calle. Llegaron al puerto de Hitakatsu, con el camino vacío extendiéndose ante ellos. El MS admitió que pensó que solo tenían que esquivar a esos sujetos, pero a medida que aparecían más enemigos, se preguntaba de dónde seguían saliendo. Mientras Aina insistía en que el auto estaba al límite y quería detenerse, el protagonista simplemente le dijo que siguiera conduciendo. A ella le preocupaba que, a este paso, tal vez no lo lograran. Una barrera brillante se formó detrás del vehículo, bloqueando el paso de los monstruos que los perseguían e impidiendo que avanzaran más. Sanga notó que los monstruos que los perseguían de repente estaban siendo bloqueados por algo invisible. Han Sanga se pregunta si el cambio repentino podría ser causado por algo en específico. Han Sanga mira por la ventana un círculo mágico brillante en la pared, preguntándose si esa es la razón del comportamiento de los monstruos. Yu Chan-suk le explica que el símbolo se llama geometría de formación protectora, mientras su lanza toca la formación. Han Sai-na pregunta qué es la geometría de formación protectora, y Yu Chan-suk le explica qué es la geometría de formación protectora, y Yu Chan-suk responde que es un método de dibujo para los monstruos. Cuando Han Sai-na le pregunta dónde lo aprendió, Yu Chan-suk dice que no podría aprenderlo ni aunque se lo dijera, ya que lo aprendió en otro mundo, pero él es bueno en ello. Sus habilidades son cada vez mejores. Han Sai-na le pregunta si el método de la geometría puede repeler a cualquier monstruo. Yu Chan-suk responde que desearía que así fuera, pero hay una limitación. Él explica que el método no funciona con los de verdad, mientras un enorme monstruo acorazado murmura sobre sacrificio y protección. El monstruo acorazado repite sus intenciones, declarando que debe proteger. Han Sai-na se queda tensa mientras una línea roja de energía aparece detrás de ella. Él notó que el ambiente se había vuelto escalofriante, pero no parecía tan amenazante considerando la situación. Ella se preguntaba si el ojo de la mente era la habilidad de abrir los sentidos más allá de los 5 habituales y predecir el ataque de un oponente. Incluso a los maestros hábiles les resultaba difícil el ojo de la mente, por lo que se cuestionaba cómo un simple cadáver podía usar una técnica así. Él tranquilizó a su compañera diciéndole que no había necesidad de tener miedo. Explica que técnicas como el ojo de la mente en realidad son solo trucos. El MS promete enseñarle a Han Sai-na cómo manejar amenazas como a la que se acaban de enfrentar. El enemigo acorazado retrocede conmocionado, claramente afectado por las acciones del MS. Han Sai-na protesta cuando el MS avanza solo, comenzando a explicar la verdadera naturaleza del ojo de la mente. Explica que el ojo de la mente son datos acumulados a través de innumerables experiencias de combate, funcionando como un reflejo adquirido. Según el MS, dado que el ojo de la mente reacciona inconscientemente a la hostilidad o al miedo, el simple hecho de proyectar instinto asesino puede abrumar a la mayoría de los oponentes, aunque pocos son capaces de hacerlo. Ojo de la mente, espada del corazón y el estado de altruismo, la unión del hombre y la espada, infinidad de rollos regresando a su origen, los llamados reinos. En ese momento, se enfrentó a un gigante y acorazado oponente que se preparaba para atacar. Con un solo movimiento, hizo pedazos al gigante acorazado, enviando sus partes a volar por los aires. Después, el protagonista comentó que esos reinos en realidad no eran nada del otro mundo. La ilusión llamada iluminación es aterradora, ya que las personas se limitan al apegarse a nombres especiales. Sin embargo, él cree que lo que realmente importa en el campo de batalla no requiere de un nombre especial. Lo afirma con seguridad, alegando que tiene todo el derecho a decirlo. Después de todo, escapar de esa trampa le costó innumerables sacrificios. El MS comenta que aunque el sujeto sobrevivió a ser atropellado por el auto de Han Sanga, es una lástima que su movimiento definitivo sea solo el ojo de la mente. Ella se preguntaba qué había logrado por su cuenta durante la subyugación, aunque no dejaba de decirse a sí misma que ese era su límite. La fuerza de Chan-suk superaba por mucho lo que ella había imaginado. Podía hacer esto con una mentalidad a medias. Por el bien de su objetivo, siguió adelante. Dijo en voz baja que tenía que pedirle un favor a Chan-suk. Sanga lo miró a los ojos y le pidió que la entrenara de verdad.